Y ahí fue donde me di cuenta y dije, caramba, es que si yo quiero ser un águila y volteo y estoy rodeado de palomas, claramente no soy un águila, ¿verdad? Son unos pinches mediocres, no los quiero volver a ver. Mañana hay entrenamiento 7 de la mañana, dejaron ir la historia, es todo lo que les voy a decir. Y al que festeje se va el equipo. Como buen estoico, soy un firme creyente que el dolor es un gran maestro. Soy un firme creyente que el dolor es parte de la vida, la adversidad es parte de la vida, el sufrimiento es opcional. Mucho éxito en Men of War, qué huevos tienes, aquí nos vas a demostrar que de verdad eres el guerrero que dices ser. Bienvenidos a Mentes en Transición, el lugar donde la mente evoluciona por medio del conocimiento. Soy Tony Calva y cada semana entrevisto a personas que han cambiado sus vidas transformando su mentalidad. Hoy nos acompaña Jorge Ferrer, un empresario en la rama de liderazgo y el primer mexicano que ha logrado pertenecer a la comunidad de Men of War, un entrenamiento intensivo para la transformación mental, espiritual y física. Jorge ha demostrado que la verdadera fortaleza comienza con la decisión de reinventarse a sí mismo. En este episodio exploraremos cómo la disciplina, el enfoque y el compromiso permiten alcanzar niveles extraordinarios de liderazgo. Prepárate para descubrir cómo enfrentar tus miedos y desafiarte a ti mismo. Comunidad de Mentes en Transición, hoy tengo a mi querido amigo Jorge Ferrer de Liderazgo de Alto Impacto, que nos va a platicar una historia muy interesante de cómo empezar a construir una mentalidad imbatible. Bienvenido, mi querido Jorge. Toño, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Platícame un poquito, antes de empezar a irnos a la carnita del tema de liderazgo, ¿cómo se te da la vida a ti en particular desde pequeño? Todo esto para irte conociendo un poquito más a profundidad. Claro, mira, yo nací en 1982 en el Distrito Federal. Pasé ahí los primeros 10 años de mi vida. Me tocó el terremoto del 85, muy joven, muy niño. Pero fue un momento, pues sí, que me marcó. Me tocó una infancia muy fuera de lo común, déjame llamarlo así. Mi papá fue director de marketing de Grupo Cuervo, cuando no existía el marketing en México. De hecho, mi papá es de los graduados de la primera generación de marketing en el país. Y como director de marketing de Grupo Cuervo, pues te imaginarás que mi madrina de primera comunión es Yuri, por ejemplo, ¿no? En mi casa jugaban cartas con mis papás, Yuri, Emanuel, Mijares, ahí siempre había una personalidad distinta como parte del ambiente social, ¿no? Entonces crecí entre anuncios, bares, modelos, fiestas, reuniones, la farándula. Que Grupo Cuervo es la parte de lo del tequila, de la marca de tequila. Por lo tanto, tenían tanta conexión con todo del medio. Sí, patrocinaban eventos y fiestas y bares, discotecas y restaurantes, ¿no? Y fue un momento de expansión muy grande de Grupo Cuervo, ¿no? La vez que fue una empresa que ha sabido hacerla muy bien. Años después, cuando yo tengo 10 años, un año antes venimos de vacaciones a Cancún. Nos enloquece Cancún, nos gusta mucho. Y mi papá un día sí llegó de trabajar hasta la madre de tráfico y todo este tema. Así llegó a comer y pues, ¿te irías a vivir a Cancún? Sí, ¿te irías a vivir a Cancún? Sí, seguro, sí. Ese día falló, compró un camión, rellenó como pudo todo lo que cupo, lo metió en el camión. Lo que no, le habló a, si mal no me acuerdo, a su hermana, no me acuerdo exactamente a qué tío o tía. Le dijo, ahí está la llave, lo que puedas lo vendes, me mandas el dinero, lo que no lo regalas, lo que no lo tiras a la basura, consigues un broker, vendes la casa y me mandas el dinero. Y agarramos carretera y nos venimos a vivir a Cancún. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 10 años, esto fue en el 1992. Y fue muy interesante llegar a Cancún, pero literal, llegar de noche a buscar dónde dormir. O sea, no hubo nada previo, ¿no? Encontraron de dormir y al día siguiente salir a buscar en qué escuela meterme, ¿no? Y así empezar una vida. Mi papá es
bueno, en ese momento por hobby era fotógrafo y llega aquí, decide dedicarse a la fotografía. Le fue muy bien, bendito Dios. Puso un negocio de fotografía. Era otro Cancún, ¿no? La verdad es que crecer en Cancún fue un privilegio, ¿no? En materia de seguridad, en materia de alegría, en materia de deportes, en materia de salud, fue un privilegio crecer en Cancún. Yo me acuerdo muchísimo el primer recreo en el que salí. Pues yo era niño del DF, cabrón, ¿no? Entonces me acuerdo que yo salí al recreo a jugar fútbol como cualquier niño y de frente me topo en el árbol unos tucanes, una familia de tucanes. Me senté en la jardinera a verlos. Me dicen, ven a jugar fútbol. Y decían, no, espera, es que, ¿qué es eso? Un tucán. Pues es que yo nada más conozco a Sam el tucán de los Frutilupis, güey. O en Chapultepec, ahí en el zoológico. O sea, ¿no? Ver animales de ese tipo en vivo. Una vez no pude ir a clases porque literal abrimos la puerta y había un jaguar dormido en nuestra puerta. Tuvimos que cerrar la puerta y esperar a que se fuera el jaguar. Y se fue como a las 12 del día. Entonces ese día no fuimos a la escuela. Cosas de ese tipo son las que me tocaron vivir, muy divertidas. Íbamos a acampar muy seguido. O sea, una vida muy, muy sana, muy natural, muy en conexión con la naturaleza. Tu mamá también se incorporó inmediatamente al cambio. De hecho, no hubo ninguna resistencia de nada. Mi mamá es la mujer más resiliente que puedas. Bueno, después de mi esposa, la verdad es que la güera es todavía más resiliente, pero mi mamá es hiper mega resiliente. Mi mamá es muy adaptable. Mi mamá, creo que a ella lo aprendí, ¿no? Me da lo mismo si me pones en el mejor restaurante de Nueva York, en unos tacos parados aquí en la esquina, si hay de comer caliente o frío, si hay aire acondicionado o estamos al sol. Y lo digo porque somos muy adaptables. El cambio fue muy drástico. Después de venir de fiestas, de la tertulia con grandes personalidades, a venirse a un lugar que pues prácticamente no había eso. Y no traes aparte el reconocimiento artístico, sino que de pronto dices, dejo todo y me voy yo de lo que me gusta, de mi pasión, que es la fotografía, y me la juego. Fíjate que creo que el cambio, la adaptación fue muy sencilla porque creo que era un mundo que a ninguno de los tres nos gustaba. Años después lo platicamos y otra vez, mi mamá y yo somos muy adaptables, somos muy resilientes, somos muy flow, ¿no? Pero no nos gustaba. O sea, no es un tema que nos encante. Yo jamás he pretendido ser artista, ni ser famoso, ni nada por el estilo. Entonces, cuando llegamos a Cancún fue una vida mucho más ad hoc a lo que nosotros queríamos. Digo, yo era un niño de 10 años, pues no pensaba muchas cosas, pero viendo en retrospectiva, sí, ¿no? O sea, yo crecer aquí, selva, naturaleza, mar, deportes acuáticos, fútbol americano. La verdad es que... ¿Sí le metías a los deportes? Fui muy deportista de chavo. Digo, sigo haciendo mucho ejercicio hoy, pero fui muy deportista de chavo. Y en el DF no se podía. En el DF, entre el trabajo de mi papá, que era 24 horas por donde estaba, casi no convivía con mi papá, no había mucha convivencia. O había convivencia con 35 personas en mi casa que había que atender y fiesta. Y que andas buscando entre ellos a tu papá, dices dónde está. Correcto, ¿no? Y aquí no, llegamos y de repente todos los días desayunamos en familia. En el Cancún de ese entonces no existía tráfico, ¿no? Entonces todos los días comíamos en familia, cenábamos en familia, ¿no? El fin de semana era en familia. Entonces mi papá iba a todos mis partidos de fútbol americano, a todos mis torneos de tenis. Para mí fue un privilegio que en el DF no existía. Yo despertaba, mi papá ya se había ido a trabajar. Llegaba a comer, mi papá seguía en la oficina y mi papá llegaba a las 7, 8 de la noche a la fiesta con no sé quién, porque había que cena con el jefe, cena con el del otro tequila, cena con Emanuel, cena con Yuri, cena y había que convencerlos y el evento y el show y la fiesta y la socialité y pues mi papá lo conocía, pero pues no mucho, ¿no? Y aquí en Cancún nos volvimos grandes amigos, ¿no? Crecí con él, tuve el privilegio de tenerlo cerca, de ayudarme a crecer en los momentos más difíciles, ¿no? Esa adolescencia, que no es nada sencillo. Tuve el privilegio de tener un papá presente. Oye, y en cuestión de la escuela, ¿no sentiste el cambio? Regularmente vamos haciendo nuestro grupo en las escuelas. ¿Cómo fue esa parte? Porque era un Cancún joven todavía, donde apenas, pues al igual que tú, pues mucha gente se estaba integrando al crecimiento de la ciudad. Fíjate que eso es bien interesante. Creo que es
otro de los grandes privilegios que Dios me dio. Evidentemente en el DF es una ciudad hecha de muchos años y pues te toca ir en tu zona, en tu código postal, con la gente que está en tu código postal, bueno, alto, chico, malo, lo que sea, pero es el que te toca, punto. En Cancún en ese entonces había 3 escuelas. O sea, literal, mi compañero de banca era millonario, dueño de hoteles. Yo, que clase trabajadora, clase media, el luchón ahí buscándole cómo sacar la hipoteca. Y mi compañero de banca del otro lado era el hijo del que hacía la intendencia en la escuela. Y hacíamos trabajos juntos, y hacíamos deporte juntos, y jugábamos en recreo juntos. Y no había ese, pues, clasismo, ¿no? Que por supuesto sí había en el DF y que tristemente empiezo a ver hoy en nuestro bonito Cancún. Ahí éramos todos iguales y todos ricos, pobres y clase media, todo el extracto social. Jugábamos en el mismo equipo de fútbol, íbamos a la misma escuela y entonces era un contraste bien interesante de hay que hacer la tarea, ¿no? Y pues te toca ir con el dueño del hotel y literal íbamos al hotel, ¿no? Con mármol y lobbies y 5,000 personas atendiendo al hijo del dueño, ¿no? Y piñas coladas y hamburguesas y lo que quieran para hacer o nos tocaba ir a la chocita del papá de este chico y ahí entre mosquitos y en el calor y con un ventilador y los perros de la calle haciendo tarea, o en mi casa, que era una casa de clase media, normal, chiquita, donde si mi mamá prendía la tele nos estorbaba, y todos nos adaptábamos y no había como esa queja o esa yo ahí no entro, o yo de ahí no soy. Ese choque de clases, ¿no? Ese choque de clases. Porque no los existía. Contrastes ni los veías, ¿no? Podías disfrutar tanto el hotel como era la media, como era la otra, ¿no? Eran como experiencias muy diferentes sin querer a ver quién tiene más o quién me da más, ¿no? Y era bien interesante porque el de este lado, el de la izquierda, no se hacía menos ni en mi casa ni en el hotel. Ni el del hotel se sentía más al llegar a mi casa o a la del otro, ¿no? Era la normal de Cancún. Entonces, fue muy bonito el cambio de escuela. No me costó trabajo. Además, bueno, yo soy chile de todos los moles, ¿no? Yo donde me pongas voy a ser amigos, ¿no? Mi hermano se burla de mí y dice, güey, es que tú levantas una piedra y dices, ¿quieres ser mi amigo? ¿No? Y sí soy así. Bueno, me ofende, pero me representa. Vas creciendo ahí y te metes a jugar fútbol americano. Me meto a jugar fútbol americano, me llama mucho la atención, se pone muy de moda en Cancún. Entro y mi papá es pambolero. Y entonces para jugar fútbol americano, la condición es que juegue soccer, ¿no? Y ahí se da, creo que uno de los primeros puntos en mi vida de donde entendí que la mentalidad y la filosofía, sin saber en sí de filosofía, eran muy importantes. Porque tengo el privilegio, la oportunidad de llegar al mismo tiempo, la misma temporada, en los 2 equipos, en los 2 deportes, a la final. Pequeñas diferencias, en el soccer simplemente llegamos a la final, era un buen equipo, y en el fútbol americano no solo llegamos a la final, yo era defensivo, llegamos a la final invictos y con 0 anotaciones en contra. Solo un equipo en la historia del mundo en ese momento lo había logrado, que era Tennessee, de hecho se llama la carrera de Tennessee, ganar un campeonato invicto con 0 anotaciones en contra, ¿no? El sábado jugamos la final de fútbol soccer, la perdemos 3-2, 3-1, no me acuerdo. Y me acuerdo, pues digo, subcampeones, ¿no? O sea, segundo lugar de la liga. Y el entrenador, pues estoy muy orgulloso de ustedes, ni hablar, perdimos, así es esto, a veces se gana, a veces se pierde. No se preocupen, disfruten, son subcampeones, es un gran logro, bravo, aplausos, fiesta y todo. Al día siguiente domingo jugamos la final de fútbol americano. Ganamos, arrasamos. 35-7. Nos metieron un touchdown. 1. Campeones, invictos, con un solo touchdown en contra en toda la temporada. Obviamente festejando como locos. Y entra el head coach y nos dice, son unos pinches mediocres. No los quiero volver a ver. Mañana hay entrenamiento 7 de la mañana. Dejaron ir la historia. Es todo lo que les voy a decir. Y al que festeje se va el equipo. Vámonos. Ahí fue donde dije, no quiero volver a jugar fútbol soccer. Llegué a casa con el papá, soccer.
Le dije a mi papá, le dije, no vuelvo a jugar soccer. O sea, lo mío es el fútbol americano. O sea, quiero esta filosofía en la vida, no quiero esta filosofía en la vida, ¿no? Le expliqué el por qué, me apoyó, me dijo, sí, tienes toda la razón. Y de ahí me seguí en la carrera del fútbol americano. Claro, siendo yo un enano de 1,70 m, pues evidentemente no tenía una larga carrera por tener. Fue muy divertido, me divertí mucho, me la pasé muy bien. Llegué a ir a jugar a Estados Unidos un par de veces. Tuve la oportunidad de jugar un par de veces allá. Voy a hacer ahí tantito un paréntesis porque se me hace muy interesante cómo tú agarras el reto. Cualquier otro hubiera dicho, yo pues me quedé ahorita, a ver, el que te trató mal, en teoría, a los que estamos escuchando, es el de fútbol americano, ¿no? Sí. Y eso que ganaron. Y el que de alguna manera tuvo un reconocimiento, aunque hayas quedado en segundo lugar, fue el del soccer. Pero para ti, el que realmente iba a ser como tu mentor de guía respecto a esa mentalidad, era el otro, que te decía, no, dejaste ir la historia, olvídate de lo que ganaste, dejaste ir la historia, pudiste haber sido mejor de lo que demostraste ser. Sí, porque ahí me di cuenta que no basta con solo ganar en esta vida, ¿no? Tienes que ir mucho más allá. Déjame hacer un fast forward en la historia y llego a una de mis empresas actualmente, donde tengo 2 socios. Uno es Jorge Castro, quien ya tuviste el gusto de conocer, y el otro es Eric Mercier. Y cuando Jorge Castro me invita a este negocio, Eric y yo teníamos algunas diferencias ideológicas y algunas cosas de cómo manejar el negocio. Y me acuerdo que el primer punto donde dije, this is a man of my own heart, fue cuando Eric dijo, hoy somos el número 1 en Google, somos la agencia número 1 en Google a nivel México, y mucha gente aplaudimos. Dijo, y a mí no me basta. A mí no me basta ser el número 1. A mí me basta ser el número 1 cuando el número 2 está 20 posiciones detrás de mí. Entonces sí me basta ser el número 1, ¿no? Entonces dije, eso quiero. Este sí es mi socio, ¿no? Entonces, desde ese momento en el fútbol americano fue un momento de shock. O sea, en el momento, claro que salí enojado y dije, no puede ser, por supuesto nos victimizamos, el equipo de pinche coach nos exige mucho. Y se vale decir marcas porque yo estoy aquí, miente y miente madres. Adelante, ¿sí? Adelante. Obviamente pinche coach y cómo es posible, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo lo pensaba y decía, pues es que pudimos pasar a la historia por un error, por una tontería. Tiene razón el coach. Hablé con mi papá y le dije, yo no quiero jugar soccer, no quiero un deporte que me alimente esta mentalidad. Perdón, yo sé que este país es de futbolistas, no me odien. No traigo nada contra el fútbol soccer. Hay grandes deportistas. Es un deporte padrísimo. Pero en ese momento a mí me marcó de 2 maneras muy distintas. No traigo nada contra el fútbol soccer. Y por el otro lado tuve esta mentalidad. Y además, bueno, el fútbol soccer era en la misma escuela que el fútbol americano, y los de fútbol soccer entrenaban en el campo, ¿no? En el pasto, por el campo era de vino, y los de fútbol americano entrenábamos en el estacionamiento de asfalto porque el pasto se lastimaba. Entonces nosotros teníamos que entrenar, taclearnos y rompernos el hocico en el asfalto para que los del pasto de los del soccer no se lastimara, ¿no? Entonces me acuerdo también esas mentalidades y yo como jugador de soccer fui bastante violento, o sea, soy de mucho contacto. Y pues todo, o sea... Bueno, es que tu personalidad es intensa, ¿no? Exacto, yo soy intenso por naturaleza, ¿no? Entonces sí me acuerdo que pues chocabas con alguien y se tiraba y, güey, nada más chocaba y se tiraba para ver si le marcaban el penal. Y en el fútbol americano unos ahí en el estacionamiento chocabas con el coche. Y te paras y sigues porque ahí nadie te va a marcar, ahí nadie te va a dar un penal, ¿no? El contexto está permitido, así que te quieres quedar chillando, se te va la jugada. Hasta un lado, ¿no? Para que entre alguien más. Entonces, esta mentalidad la empezaste a poner, a colocar en tu vida diaria, ¿sí? En tu actuar. En mi actuar empezó a ser, pues, siempre buscar ser el mejor. Tontamente y en mi inmadurez no lo llevé a la escuela, ¿no? Uh-huh. Fue un tema que me reclamaron mis padres muchos años. Nunca lo ligué hacia la parte del estudio. Yo descubrí que me gusta estudiar hasta la maestría, ¿no? Poquito en la licenciatura. Pero sí fue muy interesante como en todo en mi vida lo implementaba, menos en el estudio.
Oye, y de ahí nace, de cuando empiezas a tener ya toda esta mentalidad más guerrera, ¿nace tu interés por las culturas guerreras? ¿Desde ahí? Sí. ¿O más adelante? No, de hecho, desde muy joven, desde niño, por ahí hay una foto mía de 5 años en el DF, disfrazado de ninja. En el DF hice taekwondo, ¿no? O sea, a mí siempre me interesó mucho el tema de los guerreros. Mi juego de Nintendo favorito era Ninja Gaiden, ¿no? Entonces siempre me gustó. Siempre me gustó el tema de los guerreros y los samuráis y las espadas. Y cuando llegué a la adolescencia, pues empecé a estudiar, ¿no? Empecé a leer los Caballeros del Temple, me parecen una orden fantástica, su historia es más extraordinaria. Los samuráis, bueno, me leí el Bushido, que es el código de los samuráis, cuando tenía como 16 años y me acuerdo que me revolucionó la cabeza el tema del honor, Makoto, este tema de sinceridad de corazón, y empecé a implementar en una gran inmadurez, ¿no? Un chamaco de 16 años, ¿no? Empecé a implementar algunos conceptos, algunas ideas, algunas filosofías, empecé a adaptarlas en mi vida diaria, en mi toma de decisiones. Sí, cosas muy interesantes como los espartanos, ¿no? Las pruebas que iban poniendo, muy interesantes, que era la prueba realmente para el que quería entrar a esas filas, tenía que pasar y sobrevivir varias cosas para poder ser un soldado. Le acabas de dar a un tema muy sensible, porque además los espartanos fueron algo que marcó otro kairos, otro hito en mi vida, es los espartanos. Doy con la historia de los espartanos a través de este libro de Jenofonte, que no me voy a acordar cómo se llama, pero que se van con el rey persa, se pelean los hermanos y quieren conquistar y se llevan unos espartanos. Y es la historia, este ejército pierde y tienen que regresar y cruzar todo el imperio persa y regresar a Grecia siendo perseguidos. Y ahí es como conozco a los espartanos, que eran parte del ejército de este rey, Darío, me parece. Y cómo durante la batalla, siendo 100-1, los espartanos hicieron pedazos. Sí, era la que todos conocemos, ¿no? La de los famosos 300 de Leónidas que van hacia enfrente, ¿no? No, esta es otra. Son 2 reyes persas. Me parece que es posterior a 300. Me parece que es posterior a 300 o anterior a 300. No estoy seguro, pero no tiene nada que ver con Leónidas y los 300. Más bien son 2 hermanos persas, príncipes. El menor es el más apto para la guerra y el mayor es el más estratega, el más de libros, pero el mayor es el que hereda el trono. Obviamente hay un tema de rivalidad por el trono. El hermano menor, que era el guerrero, era el que tenía el contacto con los militares, tenía él una guardia de espartanos personal, ¿no? De tantas veces que los espartanos le habían roto el hocico a los persas, él tenía a una guardia personal de espartanos, 500 espartanos, algo así, y se va hacia todo lo que es Grecia y Macedonia, recluta espartanos para regresar a romperle el hocico a su hermano y quedarse con el trono. Pierde, porque claro, el otro tenía millones en el ejército y se llega con 5,000 pelados, ¿no? Pero la unidad de Esparta destruye todo lo que va pasando a su camino, matan a este cuate, se dan cuenta que ya no hay nada que pelear, ya su gallo perdió, matan a todo mundo de regreso y cruzan todo el imperio huyendo de un ejército 100 veces mayor que ellos y logran llegar a Grecia, ¿no? Y está Jenofonte, que es quien lo escribe. Jenofonte era alumno de Sócrates y él escribe este libro. Es una historia real. Bueno, a ver, lo de Leónidas sí fue real, ¿no? Pero a diferencia del cómic, la película de 300, que ya es más novelado, esta es una historia 100% real, es un documento histórico. Ahí conozco a los espartanos, me marcan muy cabrón. O sea, me acuerdo que yo decía, quiero saber más de estos güeyes. Y así es como entro a estudiar filosofía. Empiezo a leer de filosofía por Jenofonte, Sócrates, empiezo a leer de Sócrates, Atenas, y empiezo a buscar sobre los espartanos.
Y me empiezo a topar con que para entender a Esparta tienes que entender un poco del griego, ¿no? Y entonces empiezo a meterme en qué es arete, qué es metanoia, que son elementos que empiezo a implementar en mi devenir diario, ¿no? Arete, por ejemplo, es la búsqueda de la excelencia en todo lo que haces en todo momento, y es mucho de los espartanos. Metanoia es la transformación de tu mentalidad a través de un proceso llevado con arete, ¿no? Y empiezo a entender cómo funciona Esparta y enloquezco con los espartanos hasta la fecha. Sí, los espartanos tenían más la mentalidad guerrera, ¿no? Es la parte más confrontativa de Grecia y prácticamente, pues Grecia era la parte más pensante, ¿no? Es donde podían analizar el comportamiento humano, no por algo, pues son los padres de la filosofía. Bueno, de la filosofía, pero del comportamiento humano, de los padres de la psicología, que de allá viene todo esto. No es como que dicen, bueno, es que la psicología es reciente, no, le dieron ese nombre, pero las bases vienen de hace muchísimo tiempo. Sí, correcto. Correcto, totalmente. Y hay una historia por ahí también que a mí me encantan mucho los samuráis. Y hay una historia de unos samuráis que les matan tienen ellos siempre estos que eran, no, hay otros, hay otros que siempre matan a su jefe, que era como que el que los contrataba, no me acuerdo el nombre que tenían. Y estos cuates caen en lo peor, se vuelven limosneros, alcohólicos, y entonces dicen, bueno, es que no queremos que vayan a tomar venganza con el que les mataron a los que eran leales, ¿no? A su líder. Y estos cuates caen en lo peor, toda la gente los ve como miserables y así andan como un año. Pues para no se te cuenta tan largo como al año, van y matan a todos los que habían matado a su líder y en realidad nunca habían caído en ninguna desgracia. Todo era una trampa y está en la historia también que habían hecho. Pero imagínate la mentalidad de romper tu código, tu vida, para poder lograr un objetivo. Sí, sí. Sí, a mí también los samuráis me encantan. Desafortunadamente el idealismo los terminó también, ¿no? Que al final los balas mataron a los sables. Tal cual. Sí. Bueno, ¿y qué más? Y entonces tú empiezas a generar toda esta narrativa de todos los guerreros que hay. ¿Qué otras culturas empezaste a estudiar por ahí? Pues mira, estudié los caballeros del temple, estudié, la historia de Roma. Los templarios, sí. La historia de Roma me fascina, todos los pretorianos y las conquistas. Creo que uno de mis personajes, dos de mis personajes favoritos que además conviven en el mismo momento histórico y pelean uno contra otro es Aníbal Barca de Cartago y Publio Cornelio Escipión por parte de Roma, ¿no? Y todas esas guerras púnicas y cómo se enfrentaron y que cómo estuvo Aníbal a nada de conquistarlos, pero a nada. Y es bien interesante también entender por qué no logró conquistarlos, y toda esa guerra púnica es interesantísima, y todas las batallas que sucedieron alrededor de ellos, con ellos, es una locura de estrategia militar y de fuerza de voluntad y de amor a la patria y de creer en ti mismo y de buscar defender tus ideales. Se me hace muy interesante ambos. Y son los que he estudiado. Me he metido también en el tema un poquito de los caballeros águila y los guerreros jaguares de nuestras culturas también. El problema es que no hay mucho, pero también me han interesado mucho. También se me ha hecho una élite muy interesante. Y empecé a conectar, ¿no? En algún punto, el bushido de los samuráis, la tabla latina de los caballeros del temple o de los templarios, se me fue el nombre de los espartanos, tiene un nombre, y empiezo a darme cuenta que las grandes élites, sobre todo militares, tienen un código. Todos tienen un código por escrito, normado, firme, sin tintes grises. Y empiezo también desde muy chico a trabajar. También eso también me ayudó mucho a cambiar mi vida. Y ahorita regreso al por qué te digo lo de los códigos. Porque empiezo a entrar en un mundo laboral muy joven. Yo empecé a trabajar a los 13 años. 13, 14 años tenía. De hecho, mi papá tenía que ir al final del mes a firmar a la Junta de Conciliación y Arbitraje que siendo menor de edad no iba a demandar al hotel. Fui todo. Bellboy, bartender, mesero, pinche, trasladista, MC,
todos los puestos más operativos que quieras de hotelería pasé por ellos. OPC, Liner, en fin. Y a mí me gustó mucho trabajar, ¿no? Desde joven me gusta mucho trabajar. Tenía necesidad, o sea, tampoco te voy a mentir que lo hacía por gusto, no. Tenía necesidad, no vengo de una familia rica. Pero fue un gusto, fue un placer trabajar y poder aportar a mi casa y poder pagarme mis gustitos. Y empecé a darme cuenta que también en las empresas pues hay élites, ¿no? Hay élites, ¿no? Claro. Los directivos y los dueños, los gerentes. O sea, en todos lados hay estructuras, hay jerarquías, ¿no? Digo, si lo quieres ver muy marxista, pues la superestructura y la estructura siempre va a existir, ¿no? Pero muy chistoso que a veces no son ni jerarquías marcadas de rangos laborales, sino hasta mentales. Yo hay jerarquías mentales porque puede estar gente en tu misma área, pero tú mismo sabes con quién puedes crecer y con quién no. Sí. Sí, Y es fundamental quién está bajo el mismo propósito de vida que yo. Yo tengo amigos de muchos años que, bueno, ellos decidieron tomar un camino muy respetable y no estamos hablando del lado económico, sino del lado más mental de trabajar en uno, de ir creciendo, y te das cuenta que a veces tienes que tomar un camino donde dices, bueno, yo también selecciono esta parte de jerarquía con las personas que quiero crecer. Sí, completamente. Vas a decir que soy un payaso, pero otro libro que me marcó muchísimo, que leí muy joven, lo habré leído como a los 16, fue Juan Salvador Gaviota. Muy bueno, en su momento muy buen mensaje. Ricardo Bach, me parece que se apellida el autor. Se puso mucho de moda un tiempo, pero muchísimo. Muchísimo, en los 80, según yo. Sí, en mi casa lo tenían y era por eso que lo leí también, pero muchísimo. Pero el mensaje profundo era muy bueno y era totalmente aspiracional. Si quieres comentarlo brevemente, era totalmente aspiracional. Es muy rápidamente para la gente que no lo ha leído. Juan Salvador Gaviota era una gaviota que quería ser un águila y para volar como las águilas necesitaba volar más alto. Todo el libro habla de cómo va él evolucionando y tratando de, y evidentemente las gaviotas, que son como él, se burlan de él, lo tratan de tirar, no lo dejan subir, y él se da cuenta que simplemente tiene que volar más alto. Evidentemente el libro termina muy bonito, no se los voy a spoilear, pero uno de los momentos donde dije, ¿cuánta sabiduría hay en esto? Fue cuando él ya logra volar más alto que las gaviotas, pero no lo suficiente como las águilas, y las gaviotas le empiezan a tirar piedras y le empiezan a gritar y lo tratan de tirar para que no pueda seguir subiendo. Y la mentalidad de él, en lugar de enojarse y ofenderse con las gaviotas que no lo dejan subir, dijo, tengo que volar más alto. Entonces, si no quiero que las piedras me peguen, tengo que volar más alto. Entonces empieza a volar más alto. Y ahí fue donde me di cuenta y dije, caramba, es que si yo quiero ser un águila, y volteo y estoy rodeado de palomas, claramente no soy un águila, ¿verdad? Entonces, pues hay que evolucionar y hay que analizar muy bien con quién te juntas. Y tan es así que Juan Salvador Gaviota al final termina en un tema muy espiritual. Empieza primero muy terrenal todo esto y termina algo, pues para no platicarles el final, pero termina algo muy espiritual que creo que cuando te quedas así, el golpe que te da el libro al final, que dices, ¿dónde estás? Sí, ¿a dónde llegaste, no? Por esa voluntad que tuviste. Muy bueno, muy recomendable. Muy recomendable. Y de hecho, bueno, ya llegaremos un poquito más adelante, el tema de liderazgo de alto impacto. Tengo uno de los retos es las relaciones efectivas, y uno de los capítulos en mi libro de este tema justamente es el tema del mapa relacional y va con un tema de haz un análisis de con quién te rodeas. Haz un análisis. No se trata de ser interesado en la vida, no va por ahí, pero sí va por un tema de rodéate de la gente que te construya, que te suma. Amor, diversión, no es nada más dinero, como decías, ¿no? Sí, negocios, dinero, por supuesto, pero conocimientos, sabiduría, amor, alegría, y elimina de tu vida todo aquello que te reste, ¿no? Entonces buscar de quién me estoy rodeando, ¿no? Entonces, desde joven empezaste en este tema del turismo en todas las áreas, que también me imagino que era un tanto divertido porque estabas al aire libre, con contacto con gente y estabas en tu mero mole platicando con la gente. Y a su vez te alimentabas mentalmente leyendo libros con esta profundidad, porque ese libro también, aunque es ligero, yo les llamo a veces palomeros, son sencillos de portada, pero traen una profundidad a veces buena, muy buena. Empiezas a alimentar eso. ¿Y qué más sucede? ¿Hasta qué edad estuviste en esta parte de la hotelería, de lo turístico? Pues
terminé muy joven la hotelería. La verdad es que llegó un momento, trabajé, por ejemplo, con mi hermano, trabajamos en una empresa de traslados de autobús. Teníamos yo 18 y él 17 o 17 y 6 o 19 y 18. Estábamos muy chavillos, no, mucho más chavos. Ninguno de los era mayor de edad. Yo habría tenido 17 y él 16 o 16, 15 máximo. Eh, y trabajábamos por sueldo mínimo, 8 horas, y entrábamos a las 8 de la mañana y nos trepábamos al camión y había que ir por todos los hoteles recogiendo turistas y llevarlos al aeropuerto y recoger turistas en el aeropuerto y llevarlos a los hoteles. Y a veces eran hoteles de la zona hotelera y a veces eran hoteles de la Riviera Maya, ¿no? Y nos echábamos jornadas. Si nos iba bien, 18 horas. Había jornadas de 26, 28 horas corridas. Y además no era un tema de, oye, te acabas de salir de una jornada de 28 horas, descansa un día y regresa. No, pues 28 horas, en 2 horas vuelves a entrar. Y entonces nos dormíamos en el estacionamiento y volvíamos a entrar. A ver, éramos chamacos, ganábamos un dineral de propinas, o lo que para nosotros en ese momento era un dineral de propinas. Porque además, bueno, como buenos chamacos mexicanos, desinhibidos, desmadrosos, pues les cantábamos, les contábamos chistes, los hacíamos reír. No, hombre, nos ganábamos, éramos las botanas, los stand-up comedies de los gringos y nos daban unos propinones. Y era un turismo, no como el de ahora, era un turismo que llegaba con mucha lana, llegaban a derrochar. Y nosotros estábamos felices, pero llegó un momento en que mi papá llegó y nos dijo, mañana renuncian. No, no le estoy preguntando, mañana renuncian. ¿No? O sea, ya no pueden, ¿no? Traíamos unas bolsas de tamaño, ya no íbamos a la escuela, ¿no? Traíamos un desmadre. Y sí nos hicieron renunciar. Y creo que ahí hubo una catarsis donde me di cuenta que el turismo era así, ¿no? En el turismo no hay Navidad, no hay Año Nuevo, no hay hay hora de entrada, no hay hora de salida. Sí, sacrificas tus propias experiencias, que son las fiestas, las convivencias con tu familia, para que otra persona se divierta. Correcto, tal cual. Y no es el mejor pagado y el ambiente no está padre, ¿no? O sea, también te puedo decir, a ver, yo me divertí muchísimo, aprendí muchísimo. También viví cosas muy densas, muy duras, en los hoteles, ¿no? En el tema de turismo. Pues hay obviamente cualquier cantidad de alcohol, drogas. Evidentemente me tocó en algún hotel que alguien se muriera, ¿no? Entonces hay cosas no tan padres, ¿no? Y en ese momento me acuerdo que hice una reflexión y dije, no quiero vivir de esto, no me apasiona, no me gusta. Y me empecé a enfocar en ventas. Me empecé a enfocar en las ventas. Resulté bueno, ya había vendido algo de tiempo compartido. Resulté bueno para vender. Empecé a vender impresos, bueno, no te conté, pero tuve mi primer emprendimiento llegando a Cancún, cuando mi papá pone el negocio de fotografía. Yo tengo 10 años y resulta que las cámaras desechables traían adentro, para funcionar, unas ligas muy gruesas, muy grandes, y pues salían a la semana botes de este tamaño llenos de ligas. Evidentemente en la escuela, como buenos chamacos, teníamos las guerras de los tacazos, ¿no? Y las ligas estas que eran de este tamaño, bueno, pues vendía cada liga a 10 pesos, lo que era basura en el negocio de mi papá. Yo vendía las ligas a 10 pesos en la escuela, hasta que en la escuela me cerraron el negocio porque evidentemente había niños lastimados. Había daños colaterales. ¿Verdad? Y me cerraron el negocio, pero fue mi primer emprendimiento exitoso. Entonces siempre me gustó vender y siempre me gustó emprender, tuve esta venia emprendedora. Y en este momento sigo terminando la prepa, vendo impresos, vendo prácticamente todo lo que se dejaba. Cada amigo de mi papá que me decía, oye, ¿y si ven? Sí. Oye, sí. Oye, ¿y si ven? Sí. Entonces la hice de vender todo lo que podía vender, lo vendí. En unas cosas fui bueno, en otras cosas fui malísimo. Años después entro a la universidad. Es un shocking muy interesante porque entro a una universidad católica, no viniendo de una familia católica. Entro a la Anáhuac,
que es mi alma mater, totalmente feliz con ella. Y había un rector en ese entonces, que fue el rector que funda la Anáhuac en Cancún, Miguel Pérez Gómez, tipazo, era el único o de los únicos rectores que no era sacerdote, ¿no? Del grupo Anáhuac. Él era ingeniero, y era un tipazazazo, ¿no? Y me agarró, yo creo que fue el primero que vio mis dotes de liderazgo, fue el primero que detectó algo en mí y me agarró bajo su ala y me empezó a enseñar, y fue muy interesante porque empecé a entender del cristianismo. Digo, a ver, claro que lo conocía, soy mexicano, crecí en una cultura cristiana, mi familia, pues sí, tuve mi primera comunión, mi bautizo, ¿no? Una familia católica light. Empiezo a ver cómo vive el cristianismo. Nunca me lo trató de imponer, nunca me trató de nada, ¿no? Pero empiezo a vivir con el cristianismo. Al mismo tiempo que mi papá se convierte, ¿no? Al catolicismo. Entra mi papá en una asociación que se llama Cursillos de Cristiandad. Se lo llevan sus amigos engañado, ¿no? Le dicen que van a un campamento y que se lleve su botella y que van a chupar a toda madre. Y se va mi papá encantado con sus amigos a un camping y regresa católico, ¿no? Para mí fue un shock muy grande. Jamás pensé por ningún motivo que mi papá pudiera interesarse en leer la Biblia o en ir a misa. Y de repente empiezo a vivir en mi casa, pues que mi papá es católico y que quiere ir a misa y que quiere dar gracias en la comida, y con lo que no crecí. Claro. Con lo que no crecí, ¿no? Sí, ¿dónde está Yuri? ¿Dónde está Mijares? Exacto. ¿Qué pasó aquí? Exacto, sí. ¿De qué me estás hablando, no? Y él y yo tenemos un choque muy fuerte en este momento porque él tuvo una conversión, yo no. ¿No? Entonces me acuerdo un momento así muy... ¿Y tu mamá qué estaba pasando? ¿También estaba ahí de acuerdo? Mi mamá sí. ¿O solamente estaba viendo cómo pasaban las cosas? No, mi mamá... Creo que mi mamá siempre fue mucho más católica de lo que nos hizo hacer creer, pero respetaba que las dos familias, tanto la de ella como la de mi papá, eran completamente agnósticas, por no decir ateas o anticlericales, según el tío del que hablemos. Y entonces como que se lo guardaba y no decía nada. Entonces fue la más feliz cuando mi papá se convirtió, fue la más feliz, fue la más entusiasta y le encanta y le fascina y ir a misa y también, y obviamente pues estaba la de mi papá, entonces pues eran 2 contra 1, ¿no? Hubo un momento muy particular. Yo obviamente estudiaba en la universidad donde pues se te trata de algún maestro más, algún maestro menos, pero pues siempre hay el empuje. Miguel Abad siempre fue súper respetuoso. Eso creo que fue parte de su éxito. Fue súper respetuoso, pero pues siempre había la influencia, ¿no? Y luego en mi casa llegaba y mi papá sí fue... Ve a misa y cuando vas a cursillos y lee la Biblia y que no, güey, o sea, pedo no el mío, ¿no? En este momento, además, en el que estás en la universidad, en la que padeces de una soberbia brutal. ¿Cuántos años tenías ahí? Pues habré tenido 19, 20 años, 21 años a lo más. Donde crees que te comes el mundo a puños, donde tú lo sabes todo, donde ya estudiaste la universidad y por lo tanto tú sabes más que los empresarios. Y que finalmente el alimento espiritual que te estaba ofreciendo tu papá por medio del catolicismo, pues a lo mejor no era el alimento que te estaba llamando la atención a esa edad, ¿no? Sobre todo, imagínate, que alimenta el espíritu. Finalmente es la parte intangible de que tú creas en algo más superior, ¿no? Sí, y con una formación muy filosófica, porque yo empecé a leer de filosofía muy chavo, ¿no? Con pues, uno de mis autores favoritos, ¿no? René Descartes, Nietzsche. Totalmente, ¿no? Científico, O y sea, lógicamente confrontativo al 100% y más sobre la religión, cualquier tipo de religión. ¿No? Yo habiendo estudiado tanto los caballeros templarios, había estudiado la religión, la iglesia, o sea, conocía la historia de la iglesia, me interesaba mucho, ya había leído sobre el Papa Inocencio y sobre la Santa Inquisición, y San Francisco de Asís era una figura que me llamaba mucho la atención, no siendo católico, ¿no? Entonces conocía la historia, y entonces además teniendo el bagaje filosófico, pues decía,
Jesús, Platón, Aristóteles, Sócrates, estos se lo sacaron aquí, estos se lo sacaron acá. Claro, ¿no? Tenía todo ese... Claro, la rama cristiana se basa muchísimo en la filosofía griega, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, esta parte de Asís, a mí me llamó mucho la atención cuando yo viajé hacia Asís una vez. Yo no soy muy católico de hueso colorado, igual que tú, mi familia, pues será católica. Yo creo que muchos en Latinoamérica lo tenemos. Es parte de... Es parte de la cultura, claro. Pero no éramos tan apegados. En un viaje que voy así, la energía tan fuerte que se siente cuando te acercas a donde está el cuerpo es impresionante, porque la historia de Asís es muy bonita, muy interesante y es real. O sea, es totalmente real. Y no era una persona que fuera un Adonis, ¿eh? O sea, físicamente no era muy agraciado. Cómo decide morir, porque al final él se va a una montaña y decide que su cuerpo se queda ahí, cómo va regalando parte de sus zapatos, de inclusive lo que vestía se los regalaba. O sea, sí es un tema bien interesante porque él viene de una familia de dinero. Pues cuando estás ahí y deja todo y sientes la energía, te lo juro, fueron de las cosas que a mí me impresionaron de cómo llegar siendo, no te ves que no crea, pero estando ahí, no tan influenciado de lo que me estén diciendo, sino lo que estoy sintiendo. Sí me impactó. O sea, la energía que se vive en Asís como tal, sí es fuerte. Y bueno, pues yo tenía todo este tema y un contraste y entonces debatía con mi papá muy fuerte, nos peleábamos muy fuerte. A ver, lo intenso no lo saqué de la tierra, ¿verdad? Mi papá es igual de intenso con los temas. Entonces nos dábamos unos agarrones, pero agarrones de Santo Padre Nuestro. ¿Que a tu papá le gusta leer también? A mi papá también le gusta leer muchísimo, también, o sea, leía muchísimo. O sea, traía buen argumento, buen fundamento para darte una agarrón. Sí. Cuando se metió a la iglesia, se metió a leer en serio sobre la Biblia y a cursos y entonces sí se metió muy hasta la cocina. Nos dábamos unos agarrones. Y yo estaba en un momento, pues, a ver, no, mi vida no era mala ni estaba al borde del suicidio, pero como buen... Pues ya no sé si es adolescencia o no esa edad, pero estás en esa edad en que la arrogancia, ¿no? La soberbia, la arrogancia, te sientes que te comes el mundo a puños, nadie tiene nada que enseñarte. Evidentemente, ya tu papá lo ves así como, ya está viejo, ¿qué me va a enseñar? ¿No? O sea, una colección de estupidez que traes en la cabeza. Yo trabajaba, había puesto un negocio, mi primer negocio, una importadora, y trabajaba como... Pero la importadora además no dejaba dinero, entonces tenía un trabajo en el que vendía para tener dinero, para meterle al emprendimiento, mientras estudiaba la carrera. No, entonces yo era así como el de la película, ya llegué vieja, ya me voy vieja, ya llegué vieja, ya me voy vieja. Así igualito era yo. Porque regularmente el emprendimiento es muy fácil, yo no sé por qué te fuiste. ¿Por qué decidiste por ese camino? Te digo que era medio burro. Y me acuerdo un día llegar a las, no sé, 12 del día de una cita de trabajo, llegar literal a embutirme lo que pudiera para irme corriendo a la escuela, para saliendo en la noche irme a trabajar y regresar. Y así de eso que tienes 10 minutos para embutirte lo que te encuentres preparado o prepararte algo y salir corriendo. Y me acuerdo llegar a la casa y que mi papá desde el jardín, 12 del día, 1 de la tarde, al rayo del sol de Cancún, me hablara y me dijera, ven, ¿no? Sentado ahí en el sol, yo obviamente carrereado, muerto de calor, chinga, ¿qué pasó? Quiero que te sientes conmigo a leer este pasaje de la Biblia. ¿Qué chinga? Tengo prisa, no más, pues me puse como loco, ¿no? Sí, tú en tu etapa de materialismo completo y tu papá en la etapa espiritual completamente. No, un reverendo choque. Y me acuerdo que me enojé mucho, me salí furioso y me acuerdo que la reacción de mi papá fue, luego lo leemos, no te enojes. Y yo... furioso me fui, ¿no? Y me fui todo el camino mentando madres. Y decía, bueno, me robaron a mi papá. O sea, me robaron a mi papá. Entonces más me enojaba y más me alejaba. Y ya en algún punto de la carrera, en este enojo, tuve una conversión muy fuerte también. Muy personal, muy particular, pero fue un momento también de mucha ira, de mucho enojo, de mucha oscuridad en el que pues me aplicaron la zampablada. O sea, fue un mensaje extremadamente claro que no pudo venir de otro ser que no fuera Dios. No hubo manera, o sea, no había manera, ¿no? Yo en mi enojo me acuerdo que entré a lo que fue, a lo que es la Catedral de Cancún,
que en ese momento estaba en construcción y nadie la conocía porque estaba en medio del ombligo verde y tú ibas y estaba vacía. Y me acuerdo que llegué muy enojado, pero muy, o sea, fuera de mí, completamente fuera de mí. Y me estacioné y me metí. Y desde que entré a la iglesia, le empecé a mentar su madre al Cristo al fondo. Bueno. Y vas, tú me robaste a mi papá. Y yo mentando, pero mentando madres, ¿no? Y entré y me paré enfrente del Cristo. Y le dije hasta lo que se iba a morir. Y me acuerdo que yo no sé si alguien me vio o no me vio, si había alguien, no tengo idea. Estaba cegado de ira. Me di la media vuelta y me fui, ¿no? Muy molesto. Y como a la semana llega mi papá y me dice, ¿te vas a cursillos de cristiandad? No te estoy preguntando, ya te inscribí. Yo, bueno, pues no es pregunta y no es pregunta y te dejo de pagar la universidad y me vale más. Y total que entre mi novia de ese entonces, que era muy católica, y mi mamá y mi papá. Voluntariamente, o sea, a fuerzas. Voluntariamente a fuerzas me mandaron. Fui molesto, enojado. Yo me acuerdo además, bueno, yo no conocía cursillos porque pues no era partícipe, no era muy apoyado, no apoyaba a mis papás en ese tema. Y me acuerdo que llegas a cursillos y pues te deja la familia y pues se empiezan a cantar como buenos cristianos, ¿no? Y empiezan de colores, mientras se va la familia, ¿no? Y yo decía, puta, ¿en qué campamento LGTB me dejas? Hijos de la puta madre. Yo mentaba madres, ¿no? Yo decía, no puede ser. ¿Dónde estoy? Me trajeron un anexo. Me trajeron un anexo. Nos van a sacar la mota y vamos a empezar. No. Estaba yo furioso. ¿Y cuántos días duraba ese como retiro, no? Era jueves, viernes, sábado y domingo. Sí. Y bueno, jueves menté madres, viernes menté madres. Y el sábado al mediodía se para, obviamente van varias conferencias, mandando varios mensajes. No me preguntes si fueron los primeros porque me entraron por aquí, me salieron por acá, yo estaba furioso. Pero el sábado se para a hablar uno de los cursillistas, un laico, y cuenta su conversión. Palabra por palabra. Y entré a la iglesia en la Catedral de Monterrey furioso y le grité al Cristo y le dije que pa. Pero dije, es que alguien me filmó. O sea, la palabra por palabra, no una misma escena mentándole la madre sus cosas, yo las mías. Palabra por palabra. Palabra por palabra. Dije, no mames, esto no es normal. Ahí captaron mi atención y ahí empezó mi conversión. Y sí, salí bastante convencido de abrirme al mensaje, abrirme a la iglesia, darle una oportunidad. Y fue otro de esos kairos en mi vida donde fue muy bonito. Me ayudó a encontrar una paz, me ayudó a encontrar una espiritualidad y empezó mi camino, ya no nada más mental y psicológico y físico, sino fue donde desperté espiritualmente, ¿no? Donde sí, a gestionar conecté ese dolor y ese enojo que finalmente estaba por algo ahí, que podía ser generado por la impotencia, por muchísimas otras cosas, que lo proyectas hacia algo que tú pensabas que te había quitado la atención de tu papá, que finalmente tu papá lo habías reencontrado aquí nuevamente, ¿no? Correcto. Sí, entonces era una proyección total. Totalmente. Y hoy sigo siendo católico, ¿no? Hoy sigo profesando mi fe. Me ha dado mucha paz. Yo empecé a practicar el estoicismo hace 22 años, 22, 25 años ya tengo practicando el estoicismo. Entonces combinarlo fue muy interesante, fue un reto muy bonito. Hay un libro del año 1600, creo que el autor se llama Justo Lipse, y es justo el que hace renacer el estoicismo y lo renace adaptándolo al cristianismo, ¿no? Y de ahí me ha agarrado. El estoicismo me ha ayudado muchísimo a mi manejo de mis emociones, a estar en ataraxia, porque además alguien con el nivel de intensidad que manejo, te imaginarás que no era el más emocionalmente inteligente del planeta, ¿no? Era bastante explosivo, era bastante iracundo, era bastante combativo. Hoy he aprendido a llevar ese fuego, esa intensidad con inteligencia emocional, con estoicismo para poder ser una mejor versión de mí mismo, ¿no? Y no andar como bruto ahí tomando con el estómago. Redirigir esa energía finalmente a cosas que sean productivas. Correcto. Y algo que me gusta del estoicismo es que te enseña mucho a la liberación de lo que tú puedas tener anclado en lo material. Al final de esta parte material, pues es subjetiva, pasa. Totalmente.
pero tu parte interna es la que te va siempre a llevar hacia adelante, que en algún punto hemos platicado lo interesante del que hace el estoicismo, ¿no? De dónde le nace, de cómo tiene que aprender y de una pérdida muy grande de su vida, Así es. que literalmente se queda sin nada. Que es un tema muy interesante para los que leen filosofía les interesa. Entonces, todo esto te va marcando y lógicamente va siendo la filosofía personal De liderazgo de alto impacto. Jorge. Es Sí. correcto. Y de Jorge. Sí, sí. Porque lo pones en práctica. Sí, sí, tal cual. Sí, o sea, hay una congruencia entre lo que tú piensas y lo que tú haces. Sí. Sabemos que muchos leen y no ponen en práctica lo que leen y al final no sirve de nada, ¿no? Correcto. Muy motivados, con motivaciones que van a cursos, que van a tomar, no sé, talleres. Sí, yo voy a cambiar. 2 horas más tarde, seguimos igual. 3 días después, se nos olvidó. No, y son son bibliotecas con 2 patas de la cantidad de libros que consumen y leen y no implementan en su vida nada, ¿no? Pero cuando yo ya creo firmemente que es algo que me va a ayudar a transformar, que tenemos luego no sabemos bien claro qué es transformar y cambiar. Cuando yo transformo mi interior, mi manera de comunicarme, mi manera de pensar, afuera cambian las cosas. Pero yo quiero que cambien primero afuera para que me transforme. Que es el y eso no grave va a suceder. error. No, jamás va a suceder. De hecho, bueno, en el estoicismo, uno de los principios del estoicismo justamente es la dicotomía del control. Y es basarte, dividir todo en lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Yo no puedo controlar lo que sucede afuera. Yo no puedo controlar que ahorita tú te enojes conmigo y me empieces a gritar. Yo no puedo controlar que se apague la cámara, que se nos vaya el internet, que se nos vaya la luz. ¿Qué puedo controlar? Mi reacción, mi emoción, mi enojo, mi frustración. Hoy justamente tuve una oportunidad de ello en una junta de socios de liderazgo alto impacto. Justamente tuvimos que tomar una decisión que me afecta considerablemente a un proyecto en el que llevo trabajando en las madrugadas durante los últimos 4 meses de mi vida, y la decisión fue ponerlo en pausa. Y claramente sentía así como, bueno, como que me hervía la sangre, ¿no? No puedo controlar los por qué se tiene que pausar, porque racionalmente son correctos. No puedo controlar que mis socias tomaran esa decisión, que además es la correcta, pero puedo controlar mi emoción. Entonces, de hecho, me dijeron, pero no te enojes. Dame un segundo. A ver, dame un segundo porque, o sea, llevo 4 meses trabajando en las madrugadas del proyecto. Claro que me molesta. No se preocupen. No es con ustedes. La decisión es correcta. Es el deber ser. Denme un segundito. Digo, la noticia no es buena. Dame un segundo. Respiro. Ya, ok. Let's go. Move on, ¿no? Encontremos como sí. Vamos al otro proyecto y destrabemos más adelante, ¿no? De ahí la importancia de dentro del liderazgo de saber gestionar adecuadamente las emociones. Y a mí no me gusta utilizar tanto la palabra control, porque el control es ahorita controlo, contengo todo, pero en cuanto alguien se descuide, se lo suelto con lo que pueda. Pero si gestiono adecuadamente esa energía que ya tengo, sí, de una manera consciente, digo, a ver, ya sé que estoy incómodo, ni siquiera utilizo la palabra molesto porque me voy a molestar más. Ya estoy incómodo sobre este tema, voy a darme un espacio porque ya me estoy... prácticamente me está secuestrando mi amígdala, ¿no? La parte cerebral ya me tiene así secuestrado, ya no puedo pensar. Conscientemente descubro esto y me permito gestionar la emoción. Respiro, me separo tantito, mejor no hablo y tomo la mejor decisión. Y ahí viene la comunicación asertiva, tan de moda y a veces tan difícil que la gente lo haga, que lo quiere hacer ya cuando está en un grado que ya no es posible. Ya no es posible. Pero la comunicación asertiva se me hace muy sana porque te indica 2 estructuras muy fáciles que por ahí nosotros lo manejamos en unos reels, que si tú las vas llevando, te da el tiempo de que no te enojes, sino que piensas en la estructura y comunicas de una mejor forma el malestar que tienes. Y le estás indicando el por qué sin echar culpas, ni mucho menos, y inclusive puedes manejar consecuencias y una posible solución dentro de una estructura tan sencilla. ¿Quién nos enseña eso? Nadie. Eso lo deben estar enseñando a las escuelas. De hecho, es muy curioso ahorita que decías la diferencia entre gestión y control. Yo nunca la había pensado, nunca la había analizado hasta la vez pasada que justo sacaste el tema y me dijiste, no es control, es gestión, y me explicaste el tema y dije, oh, wow. Y desde ahí he tratado de cambiar, pero tengo muchos años hablando de control emocional y enseñando control emocional. Entonces es muy difícil desaprender y aprender, pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, el término me revolucionó la cabeza porque tienes totalmente la razón. Hay que gestionar nuestras emociones, no controlarlas. Pero en un mundo donde nadie nos enseña a gestionar,
cuando debería de estar siendo una materia en las escuelas. Totalmente. En algún punto yo leí que hicieron unos experimentos, por decirlo así, en unas escuelas donde estuvieron dándolo como materia a niños de 5 o 7 años y les enseñaban a conectar con la emoción, a identificarla. Cada emoción tiene un porqué, te trae algo que enseñarte. Desde el enojo, a lo mejor algo que no se te hace justo, ¿no? La tristeza, todo. Estamos hablando de las 6 emociones básicas. Y estos chavitos les dieron seguimiento y se dieron cuenta que al término del programa y demás, fueron personas que habían terminado una carrera, habían hecho una vida familiar más sana, más sólida, por no querer tener este beneficio inmediato de el impulso. Te lo voy a decir, a ver, entiendo mi emoción, la empiezo a gestionar y no me disparo. No me clavo. Sí, y es como este experimento que hacía, ¿no? De los niños que les ponían el dulce, ¿te acuerdas? Y que si se esperaban les daban 2 veces, 5 minutos les daban 2 dulces, ¿no? Y estaban los niños así. Y también es lo mismo, cómo tú gestionas esos impulsos de beneficio inmediato. Porque al final el enojo es un beneficio inmediato. Sí. Tú sueltas y sientes un alivio, y te gusta, y te da un poder. Se vuelve adictivo. Claro, súper adictivo, y te da el poder de volver a hacer. ¿Cuál es el problema? Cuando por medio de ese enojo lastimas a las gentes que quieres. Que normalmente es la regla. O sea, cuando te enojas, aunque estás pensando, ya no estás siendo racional, que es lo que la gente no entiende. Es que yo soy muy racional cuando me enojo. No estás siendo racional. Que puedas pensar no quiere decir que seas racional mientras piensas. Y dejas de ser racional y entonces hieres. De hecho, por ejemplo, en la metodología de liderazgo alto impacto, mucho de lo que enseñamos es que como líder, la persona es el centro. Toda la filosofía de liderazgo de alto impacto, la persona es céntrica, la filosofía, ¿no? Los bienes materiales, el dinero, claro, estamos haciendo negocios y son importantes, pero el recurso humano es lo más valioso. No puedes ser líder de máquinas, de computadoras, no, eres líder de personas. Y uno de los puntos que enseñamos primero es justo ya no voy a decir control, gestión emocional, porque los que tenemos un puesto, empresarios, directivos, gerentes, algún puesto jerárquico, tendemos a tener personalidades muy fuertes y tendemos a vivir en las prisas del hoy en día. Y entonces, en el enojo porque algo no salga, porque se perdió dinero, podemos ser destructivos y destruirle la autoestima profesional a tu gente, que además puede conllevar en la autoestima personal así. El costo para tu negocio, la rentabilidad de tu negocio, se viene abajo. O sea, y no lo entendemos, no conectamos los puntos. La rotación del recurso humano es fatal para las empresas y es peor cuando el recurso humano no rota y lo tienes contaminado y tóxico y con una autoestima profesional destruido porque en las juntas eres sarcástico, irónico, te expresas mal de ellos, porque criticas su trabajo de manera negativa y eso lo haces porque estás enojado, porque se perdió dinero, porque tomó la mala decisión, pero lo haces desde el enojo, sin darte cuenta de la consecuencia que conlleva en la persona, en tu empresa, en tu equipo, en tu cultura organizacional, en sus resultados que impactan en tus resultados y en su vida personal además. ¿Has notado? Yo he notado últimamente que estas nuevas generaciones no le dan tanta importancia a veces al liderazgo. Pero el liderazgo, la principal base, creo que es la parte del autoliderazgo. No entendemos que antes de querer liderar a otros, primero hay que liderarnos a nosotros mismos, aunque sé que es algo medio rebuscado, que lo habla en el Sun Tzu, ¿no? En el arte de hacer la guerra. Antes de querer ir a dominar el mundo, domínate a ti. Correcto. Y es no me gusta decir la palabra difícil, sino sí es muy complejo el que tú puedas realmente ser sincero contigo, no autoengañarte y decir, mira, yo tengo esto y tengo este temperamento y lo tengo que empezar a enriquecer. El temperamento no lo vas a cambiar, pero lo voy a enriquecer. O sea, si sé que soy un tanto de temperamento colérico y que me gusta, son excelentes líderes, pero si no se saben llevar adecuadamente su energía, se desbordan y terminan deshaciendo los equipos de trabajo de una manera, los destruye. Entonces, si yo ya sé cómo soy, dejo de pensar que así soy y me tienen que aguantar, cómo de lo que tengo hago una mejor versión, aunque esté muy marketera la frase, sabemos que haz la mejor versión. Desafortunadamente o afortunadamente, tenemos la oportunidad de cada día ir trabajando en mejorar en las cosas que vemos que somos mejorables.
Yo coincido plenamente con lo que acabas de decir y creo que es un trabajo de líder. Fue algo que aprendí en Men of War. Ya más adelante platicaremos de ello si quieres. Adelante. Que de las primeras cosas que conectó de ellos conmigo fue escuchar a Rafa Conde, al coach Rafa Conde. Pues platícanos de lleno, que esa historia está muy interesante. De una vez me voy. Venga. El coach Rafa Conde, que es el fundador de Men of War, tiene esta frase de ¿cómo esperas ser líder si no te sabes liderar a ti mismo? Ahí fue uno de los primeros momentos donde dije, caray, sí, totalmente, sí, ¿no? Es algo que te enseñan en el estoicismo, en el Sun Tzu, en el arte de la guerra, y me acuerdo mucho que conecté muy bien con el coach Rafa. El coach Rafa fue el maestro de artes marciales de la Academia de Policía y SWAT y todo este tema, los entrenaba, y él fue un agente undercover en la Policía Antinarcóticos, Estados Unidos, un tipo con un drive muy fuerte, con un liderazgo muy fuerte, con una mentalidad muy fuerte, muy guerrera. Evidentemente maestro de artes marciales, ¿no? Estudió en Japón y bla, bla, bla. Y él funda esta asociación que se llama Men of War. Y el rito de iniciación para poder entrar al Men of War Society es el Men of War Crucible. Y son 4 o 5 días en la selva donde vives. Te vas a enfrentar a todos tus miedos y te vas a enfrentar a retos físicos, psicológicos y emocionales machines, en serio, de verdad. Aquí ya me picó el mosquito. Aquí ya me picó. No hay nada de eso. Y digo, por ejemplo, en mi grupo de 35 que se inscribieron, llegamos boots on ground, 20 y tantos, y nos graduamos 14 entramos en Men of War Society, ¿no? Es un tema muy interesante. Ahí la verdad es que el coach Rafa ha sido un gran mentor y amigo para mí en mi programa de liderazgo alto impacto. Ha sido alguien que me ha ayudado a forjar con fuego y sangre y dolor. Como buen estoico, soy un firme creyente que el dolor es un gran maestro. Soy un firme creyente que el dolor es parte de la vida. La adversidad es parte de la vida. El sufrimiento es opcional. Sí, el ejemplo que tú me comentabas que cuando fueron a la selva, pues platícame un poquito qué es lo que te costó, cómo terminaste para que hubieras podido entrar a esta sociedad, ¿no? Pues mira, evidentemente hay muchas cosas que no puedo contar porque es algo que tienen que vivir, no tanto porque sea secreto, sino porque les arruino la experiencia. Yo personalmente durante el Crucible me fisuré una costilla, me fisuré el peroné, me reventé el talón de Aquiles, perdí 3 uñas. Regresé con todo esto al rojo vivo. Todo yo era un moretón o un raspón andante. Me disloqué un hombro y que me acuerde nada más, creo. Y así me lo eché y así regresé. De hecho, el peroné me lo fisuré en el segundo día, ¿no? Y así tuve que correr cargando el rock de 35 kilos militar, para arriba, para abajo, para la selva, para allá, con el peroné fisurado. La costilla me la fisuré el tercer día. Y así tuve que hacer todos los retos, escalar y subir y golpes y para acá y para arriba. ¿Y qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de entrar a ese tipo de dinámica? Porque digo, debe de haber algo que te impulse a hacerlo. Mira, en metodología, en la metodología de liderazgo alto impacto, tengo la alegoría a las águilas. Hay un concepto que se llama la alegoría a las águilas. Cuando yo era muy chavo, una de las cosas, de las 1000 cosas que leí, nota, no soy biólogo ni veterinario, entonces lo que voy a contar, si está mal, tomen en cuenta que no me dedico a los animales. Pero leí muy chavo este tema de las águilas, esta alegoría donde el águila, cuando cumple 40 años, ya está vieja y tiene que tomar una decisión: dejarse morir, porque el pico ya no tiene fuerza, las garras ya no tienen fuerza, las plumas ya están viejas y pesadas. Entonces, o se deja morir el águila o
sube a lo más alto de un pico en la montaña, se agarra picotazos contra la montaña hasta que se revienta el pico, le crece un pico nuevo con el que se arranca cada una de las uñas para que le crezcan uñas nuevas y luego se arranca todas las plumas para que le crezcan plumas nuevas y después de este terrible proceso de dolor transformacional el águila renace y puede vivir 30, 40 años más. Yo desde ese momento dije, tomé ese concepto, lo hice muy mío y dije, yo ya estaba estudiando estoicismo, necesito transformarme con el dolor, ¿no? Necesito aprender a usar el dolor para transformarme. Jugador de americano, ya me había roto cualquier cantidad de huesos, o sea, ya había tenido mi tema con el dolor físico, no había tenido temas con dolor emocional, dolor psicológico, dolor espiritual, estaba muy chavillo, pero ya tenía esa conciencia de, ahí viene, o sea, va a morir mi abuela, mi abuelo, mi perro, ¿no? O sea, ahí viene. Ya estoy en edad donde ya lo voy a empezar a vivir. Entonces, cada 10 años, como las águilas, encuentro el pico donde romperme el hocico y transformar mi vida, ¿no? Cuando cumplí 40 años, fue Men of War. Cuando cumplí 40 años, hubo una colección de muchas cosas en mi vida donde conecto con la filosofía y la visión del coach Rafa Conde en 90 y tantos %, y me doy cuenta que no soy la mejor versión de mí mismo. Me doy cuenta que a mis 40 años tengo una familia hermosa, tengo negocios, me va bien, estoy leído, estoy estudiado, no tenía ninguna enfermedad, no soy adicto, no fumo, no me meto drogas, pero caí en complacencia. Precisamente por una vida cómoda del 2020 pelos, en Cancún, con algunos negocios medianamente exitosos, algunos changarritos, bien casado, con 2 hijos hermosos. Caí en complacencia. Me di cuenta que no era la mejor versión de mí mismo, que estaba en algo que siempre he dicho que es lo más peligroso en lo que puede caer el ser humano, que es la zona de confort. Y entonces me topo con Men of War, leo el libro del coach Rafa Conde, que recomiendo ampliamente, Redefining the 21st Century Man. Y justo habla de Makoto, el estudio de los templarios, habla del Bushido. Entonces, bueno, haz cuenta que lo escribí yo. O sea, yo lo leí y decía, soy yo, sí soy yo, sí soy yo, sí soy yo, sí soy yo. Y ahí me doy cuenta de, es que no soy yo, sí soy yo. O sea, sí, filosófica y mentalmente soy yo. Físicamente y prácticamente no soy yo. Soy un gordo panzón de 40 años que está sentado en su oficina trabajando en la computadora. No soy yo, dejé de ser yo. Era yo, pero en algún punto me perdí. Les escribo y me toma la llamada el hijo del coach Rafa, Alex Conde, un gran tipo, y me entrevista, porque además para entrar a Men of War no pagas y vas. Te hacen entrevistas porque sí te dicen, güey, no estamos jugando. O sea, te vamos a romper tu madre. No, aquí no vienes a jugar a los G.I. Joes. No es un juego, va en serio. Y pues bueno, me vio y dijo, ¿mexicano? ¿Really? O sea, tengo Marines, SEALs, Special Ops, policías, Iron Mans. ¿Haces ejercicio? No. ¿Cuánto mides? Unos 70. ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto pesas? ¿No? 80 y tantos kilos. ¿Por qué quieres venir a esto? Le platico un poquito y me dice, bueno, sí, o sea, es justo lo que movemos, nada más, pues sí, prepárate, mijo, porque... ¿Quieres dolor? Dolor vas a tener. Porque sí, o sea, todos la tienen difícil, tú la tienes más difícil, perro, ¿no? Dije, ¿qué tanto es tantito? No, hombre, sí, he leído un montón. Sí, he leído un montón, exactamente, ¿no? Yo juego americano de joven. Soy estoico, además. No tenía ni
en lo que me metí, qué cosa más locura que fue a hacer. Me acuerdo que me inscribí, pagué, le dije a mi mujer, oye, me voy a Men of War, ¿qué es eso? Un curso de liderazgo. Ah, bueno. Y de repente se mete en mujer y me dice, ¿cuál curso de liderazgo? Y yo, ¿te vas a ir a esto? Sí, dice, bueno, pues es todo tú. O sea, sí, desde que te conozco eres un cavernícola, pues te vas a divertir, pero Jorge, prepárate porque se ve que estos güeyes... ¿Y viajas a Estados Unidos? ¿Es en Estados Unidos? Sí, en ese entonces no había Men of War en México ni en Latinoamérica. De hecho, creo que fui el primer mexicano de México que lo termina, ¿no? Porque hay mexicanos en Estados Unidos que son hermanos de Men of War Society, pero soy el primer mexicano de México que lo termina. Y sí, me preparo un año, sí, bajé de peso, me puse el ejercicio. No tenía ni idea en lo que me estaba metiendo. O sea, tomaste previo un año antes de ir. Como 8 meses. Para prepararte, bajar de peso, el ejercicio y demás. Sí, porque además me inscribí y mi Crucible era en noviembre. Yo me inscribí creo que en marzo, abril me inscribí. Y es muy interesante porque empiezo, o sea, crean el grupo, mi generación G21, Grupo 21, y pues empezamos a convivir y sí, pues un Special Ops de la Fuerza Aérea, un sargento de policía, un no sé qué Drill Master de no sé qué, un fisiculturista, ¿no? Y yo me dedico al turismo. Y sí, tu pinche de 1.70 m, ¿no? No. Bueno, cuando llegué boots on ground, pues, bueno, le daba aquí al que me seguía, le daba al hombro y de ahí para arriba a todos, ¿no? Entonces, bueno, estos güeyes trotaban y yo iba a máxima velocidad, ¿no? Las pinches zancadas, ¿no? Y ellos caminando, trotando con los coaches y yo corría a máxima velocidad cargando el rock, para escalar, pues obviamente ellos subían el brazo y jalaban y yo como ratoncito, ¿no? Ratón Pérez brincando para llegar, ¿no? No, fue. Pero terminé. Evidentemente, además hay un momento dentro del Crucible donde dicen, ¿quién crees que no va a terminar? ¿No? Evidentemente, por mayoría de votos, fui yo. Y dije, no, perros. No, pinches gringos. Ahora termino, hijos de la chingada. ¿No? Ya sabes, como un mexicano terco, dije, no, ahora va la mía. Y terminé, ¿no? Entré a Men of War Society. Es una chulada la hermandad que se tiene. Jamás he vivido ese nivel de hermandad, de amor, de compartir conocimientos, de dar, ¿no? Es impresionante, pero claro, todos los que estamos ahí bebimos de la misma agua, tragamos el mismo lodo, sangramos, atravesamos el dolor. Entonces, sí hay una hermandad muy profunda. Oye, dime algo, Jorge, y cuando estabas en esos momentos tan fuertes, porque creo que la mayor pelea es con tu mente, estarte peleando ahí, ¿ocupaste esa espiritualidad que previamente ya habías trabajado? Totalmente sí. De hecho, lo acabas de decir. O sea, cuando la gente me pregunta, oye, Men of War, y porque además ya hubo, de hecho acaba de ser el Crucible en Cancún por primera vez, aquí en México. Ya tuvimos el primer Crucible en México, fue aquí en Cancún. G27 fueron los graduados. Mucha gente se acerca a mí, oye, ¿qué onda con Men of War? Además buscan en redes sociales a Men of War y aparezco yo, no sé por qué o cómo, y me empiezan a escribir muchos mexicanos que se quieren inscribir de, oye, ¿es cierto? ¿Es neto? ¿Tú ya fuiste? ¿Cómo está el pedo? Hay muchas cosas que evidentemente no puedo contar, no arruinas la experiencia. Además hay un tema de omerta, de código de honor, de esto no puede saber alguien que no pertenece a la sociedad ni que ha cruzado el Crucible. Pero lo que siempre les digo es mental. O sea, no importa cuánto. Algo que me di cuenta es que no importa el ejercicio que hagas, ¿no? Y más adelante me lo decía un coach. Güey, si haces 200 lagartijas, te voy a poner a hacer 400. Si haces 2,000, te voy a poner a hacer 4,000. Si haces 4,000, te voy a hacer 8,000. Te voy a reventar. O sea, no hay manera de que aguantes. No importa quién seas. Vas a tronar porque te vamos a tronar. El tema está aquí. ¿Qué pasa cuando truenas? Ese es el verdadero reto. Entonces, dentro del liderazgo alto impacto, una de las cosas que venimos enseñando es el tema del mind mastery, porque la
guerra más cruenta que vas a pelear en tu vida es aquí adentro de la cabeza. Es tú contra ti mismo. Entonces, todo lo que yo venía trabajando, el estoicismo me ayudó a soportar el dolor, porque qué bruto, creo que sí, ¿no? O sea, sí, hoy te puedo decir, por mucho ha sido la experiencia de dolor más transformadora que he tenido, pero con el mayor grado de dolor. O sea, correr con un rock de 45 kilos en la espalda, con un, este hueso, no me acuerdo cómo se llama, fisurado, no está chingón. O sea, sí está el talón de Aquiles reventado, no está Fue chido. una catarsis no solamente emocional, sino física completita. Pero es mental. Todo al final. Me acuerdo mucho de mi grupo que no terminaron, ¿no? Y eran más grandes, más fuertes, mejor preparados que yo, y no se lastimaron como yo. Oye, ¿y qué pasaba cuando tú ves que pues, estos grandes guerreros pues iban cayendo? ¿Qué pasaba? Una de dos. O te daba más ánimos para seguir, o de pronto te achicabas cuando decías, chin, si no puede. Fíjate que no, me pasaba más lo primero de darme cuenta de, o sea, pues, güey, yo estoy más madreado que tú y yo no estoy pensando en rajarme. Y se iban rajando y me daba más ánimos. Hubo varios momentos en los que estuve a nada de decir ya, I'm out. Digo, no sé si lo puedes platicar, pero yo me acuerdo que cuando estaban los entrenamientos de los Marine, les ponen una campana para que no haya como ese tema de me siento malo. Si no tienes que decir nada, a la hora que tú creas, si quieres venir a la madrugada cuando todos están dormidos, vienes, tocas la campana y ya saben, y te retiras. O sea, no hay ningún problema. ¿Había algo similar? Hay algo similar, no es una campana, te dan un listón con tu apellido, tú lo pones y eso lo puedo platicar porque me sientas en redes sociales, vas a ver el guidon con los listones, cada quien pone su nombre. En el momento en el que tú quieres, vas al guidon y arrancas tu listón. Si arrancas el listón, you're out y ya, te dejan en paz. Yo varias veces estuve a punto de jalar el listón, por dolor, por miedo, por no creer en mí, porque estás reventado, cansado, muerto de hambre, de dolor, de frío, de miedo, de sueño, de todo. ¿Y cómo te levantabas ahí? En ese momento que estabas bien, pero bien tronado, ¿cuál era esa parte interna? ¿Cuál era ese diálogo que manejabas entre el estoicismo, entre la parte espiritual y entre la parte personal de transformación, que finalmente es lo que estabas buscando con ese dolor? ¿Qué es lo que estaba, esa mezcla que estaba pasando ahí? ¿Qué es lo que salía de eso? Mira, hubo varias cosas que creo que decía no. Creo que al final se traducen en un poco de orgullo. Primero, mi mujer, la güera, que yo beso el suelo sobre el que camina a la fecha, tengo pues ya como 13 años de casado con ella más o menos y sigo, o sea, yo a la fecha beso el suelo sobre el que la güera camina, es mi reina y es una reina guerrera. La güera es resiliente, guerrera, durísima, es como yo, ¿no? Y me acuerdo mucho que platicaba con mis hermanos de Men of War y que las esposas le decían, no vayas, ¿a qué vas? Cuídate, que no te lastimen, regresa cuando quieras, no pasa nada. Y yo me acuerdo que mi vieja me dijo, o regresas con anillo o no regreses, ¿no? O sea, el anillo de Men of War. Yo no te quiero ni derrotado ni fracasado y te conozco. Si te rajas, tú no te lo vas a perdonar porque además en Men of War solo tienes un intento. You pull your ribbon, you're out. No second chances. Nunca puedes volver. No es un tema de dinero, ya no te aceptan. No hay volverlo a intentar. Hay una anécdota bien interesante de los espartanos, que los espartanos, pues lógicamente se iban con sus escudos, lanzas y demás. Y cuando caían en batalla, les decían, ¿no? Regresas con tu escudo o sobre tu escudo. Yep. ¿Por qué? Porque eso demostraba que en la peor de las batallas nunca iban a soltar el escudo para defenderse. Correcto. Que habían muerto con honor. Correcto. Entonces sabían que los regresaban encima del escudo. Se me hizo así igualito. Es lo mismo. Lo que estás diciendo, ¿no? Del anillo es igualito. Lo mismo. De hecho, esa frase me la puso en una carta mi mujer, con un sobre cerrado que me metió en la maleta sin que me diera cuenta, que decía, ábreme cuando estés en Men of War. Y justo tenía esa frase de con tu escudo sobre el escudo, ¿no? Y sí, entonces para mí eso fue, dije, yo me rajo. A ver, me van a recibir en mi casa, no me van a divorciar, pues, pero
¿Cómo la veo a los ojos? ¿Cómo la vuelvo a ver a los ojos? Ese fue uno. Dos, mis hijos, ¿no? Mis hijos son mi todo, son el porqué y el para qué de todo lo que hago. Por ello estoy dispuesto a soportar el dolor que tenga que soportar por ellos, pero con una sonrisa. Y me acordaba mucho de mis hijos, decía, no hay manera de que yo llegue y los vea a los ojos y les diga, no, pues su papá, no, se rajó, le dolió mucho, es que se le rompió. Dije, no hay manera. Y por último, mis pulpos, ¿no? Digo, ya Jorge les platicó un poquito de Octopus, esta empresa muy bonita que tenemos, donde yo como director general y mentor de liderazgo alto impacto, pues estoy metiendo la filosofía y les he hablado de mi Warrior Path desde antes de Men of War. Es mi Warrior, mi sistema interno de creencias se llama Warrior Path, ¿no? En honor a todos estos guerreros que he estudiado. Y ahí vienen mis filosofía de vida. Se las he enseñado y les he dicho, y la resiliencia y el oikeiosis de los estoicos y metanoia y arete. Y me acuerdo que cuando me fui a Men of War una semana antes me hicieron una fiesta de despedida a mis pulpos, y una de mis gerentes que quiero muchísimo, Jennifer Fernández, me organizó una libreta en la que me pusieron cosas muy bonitas los pulpos. Y un pulpo en particular, Víctor, si me ves, fuerte abrazo, me puso un mensaje que sí dije, ay, hijo de tu... Me agarró y me puso, mi George, mucho éxito en Men of War, qué huevos tienes, aquí nos vas a demostrar que de verdad eres el guerrero que dices ser. Ojo, dije, no hay manera, no hay manera. Ahora te la puso muy alta. Sí, dije, si yo regreso a Octopus, sí, Warrior Path, pero me rajé, dije, ya, perdí sí, ya tienes toda compromiso credibilidad moral con todos, desde la casa hasta el trabajo. Entonces dije, no hay manera. Entonces me acuerdo que cada vez que iba por mi fucking ribbon, decían, pues nada más que me queda vivir aquí debajo de un puente, porque no regreso, no hay manera de que los pueda ver a los ojos. De esto, claro. No hay manera de que los pueda ver a los ojos. Y pues, no, iba para atrás y a seguir y a continuar y a seguir y continuar y a seguir y continuar hasta que gracias a Dios se acabó, ¿no? Y mucho del estoicismo es, la tormenta va a pasar. Keep moving, keep moving. Esto no es para siempre. Donde estás pasando, dice que lo peor que te puede pasar cuando estás caminando, atravesando el infierno, es quedarte parado. Correcto. Y siempre he dicho que la importancia de tener una pareja sólida. Siempre. Sí. Porque el amor nace mucho de qué tanto admiras a tu pareja. La admiración es algo... Es crucial. Pero de las dos partes. ¿Sí? ¿Qué tanto admiras a tu pareja como hombre o como mujer? Y esa admiración hace que tú no puedas fallarte ni a ti ni a tu pareja. Correcto. Sí, que creo que es la base primordial, más que porque el amor nace, yo creo que de la confianza, de la admiración y de decir con este cuate para adelante, pero parte de que yo sé que contigo puedo confiar siempre para adelante. Y cuando eso se da, sacan lo mejor de ti, de ambas partes, ¿eh? Sacas la mejor de tu pareja, tanto de ti, pero siempre está basado sobre eso. Y a mí me gustaría en este punto, que se me hace algo bien interesante, el choque que tú tienes con toda esta ideología guerrera, con toda esta disciplina, y cuando entras a una empresa donde pues en la mayoría son jóvenes. Eso está súper interesante. ¿Qué sucede ahí con ese choque? Platícame cuando llegas y qué es lo que ves tú. ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues mira, no soy una persona fácil, evidentemente tengo una personalidad fuerte, soy un result driven, soy muy guerrero, y cuando entro a Octopus me topo con estas nuevas generaciones donde sí traen un tema, un chip muy distinto, ¿no? Donde sus emociones los controlan. Fíjate que creo que equivocadamente o irrespetuosamente hablamos de la generación de cristal y se rompen y no aguantan nada y soy de ellos, pero creo que es equivocado e irrespetuoso, porque creo que más que eso es un tema de una narrativa social que llevamos años trabajando, y ellos son víctimas de ello, donde
hemos vendido que tus emociones son lo más importante que hay. Y entonces, como decías hace rato, nadie te enseña a gestionar las emociones, nadie te enseña cómo funcionan, pero sí te enseñamos que tus emociones son muy válidas y que nadie tiene derecho a hacerte enojar o a molestarte porque el bullying, porque bla, 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 ¿no? ¿Y cuál es el tema? Que, digo, como creemos los estoicos, este tema, ¿no? Ahora que está muy de moda de el universo conspira para ti y en tu favor. No, al universo le vales madres. O sea, los estoicos, no. El universo no fue creado para conspirar a favor de Jorge Ferrer o en contra, ¿no? Al universo le valgo madres, punto, ¿no? Al resto del planeta le valgo madres. Nadie en esta vida es tan importante. Nadie amanece con, hoy cómo friego a Jorge, hoy cómo le hago la vida imposible a Tony. Y valemos madre a todo mundo. Entonces, me topo con estos chicos donde todo es sentimiento, todo es emoción, donde creen merecer, ¿no? El tema del merecer es un tema que me llama mucho la atención. Es que merezco según quién, ¿no? Oye, quiero negociar mi aumento de sueldo. ¿Ok? Porque cumplí un año. Ajá. ¿Y? Yo cumplí un año de pagarte la nómina. ¿Negociamos para abajo? ¿Puedo negociar un descuento? No. Pues entonces, no, o sea, negociame un aumento de sueldo por productividad, resultados. ¿Cuánto creciste a la compañía? ¿Cuánto creció tu equipo de trabajo? Las cuentas que llevas, los clientes. Caray, como que ¿por qué te voy a dar un aumento de sueldo, no? Y de hecho me decías que había algunos espacios donde ellos decían, espérame, ya me sobrecargué, voy a jugar tantito. Nintendo, güey, PlayStation, sí, o sea, sí, de repente en la oficina hacían pausa para jugar PlayStation para desestresarse, ¿no? Y yo así como... ¿Y de cuánto tiempo eran esas pausas? O sea, 30 minutos, una hora, ¿no? O había el premio, por ejemplo, de ir en pijama a la oficina, ¿no? Un día, ¿no? Porque cumplías X cosas. ¿Cómo en pijama a la oficina, güey? O sea, a ver, esto es un negocio. Cosas muy buenas también te puedo decir que me han mostrado y me han enseñado y me han demostrado estos chicos. De vinculación, finalmente, que es parte, me imagino, lo de puede ser pijamas. Muy divertido, güey, sí. Que puede ir a trabajar. A ver, yo siempre me he divertido en mis empresas, siempre he sido un desmadre. Yo me imagino diciéndole a tu papá, vamos a hacer ahora, voy a ir a trabajar de pijama. ¿Qué te ha dicho tu papá, no? No, hombre, pero bueno, ¿qué te digo? Como me ponen como lazo de cochino. Entonces, ha sido un reto muy interesante. Muy interesante. Y el reto principalmente pienso que es en la mentalidad que tiene uno que trabajar, porque somos de generaciones que crecimos pues con el trabajo duro, con la parte nada creativa, porque no te daban opciones cuando trabajabas. O sea, yo me acuerdo, correcto, en mi casa no era, ¿qué quieres? ¿Pizza? ¿Sándwich? ¿Hamburguesa? No. Se va a comer esto, vamos a tal lado y se acabó. Punto. No había tantas opciones. Y cuando tú le das opciones a la gente, a veces lejos de que sea positivo es negativo. ¿Por qué? Se confunden y no saben que es mejor tener una línea. Es mejor tener una línea donde tú los puedas guiar y les das más solvencia al equipo. Correcto. Sí, tal cual lo acabas de decir, es este mundo en el que crecimos nosotros, donde sí nos enseñaron la tolerancia a la frustración, en buen sentido, porque lo toman muy mal ahora, pero a nosotros sí, tu opinión me vale madres. La autoridad soy yo, el papá de la casa, la mamá de la casa, el abuelo de la casa, el jefe de vecinos, el jefe en la oficina, y es una orden. Hoy decirle a uno de esos chavos, es una orden, no te estoy preguntando, ¿lo haces? ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera, no? Pues porque soy el jefe y porque toca una orden y porque es un negocio, ¿no? O sea, imagínate en los militares, ¿no? O en el hospital, ¿no? Abriendo el corazón y, enfermera, es una orden, pásame el bisturí. ¿Cuál es la palabra mágica? No mames, ya se murió el paciente, güey, ¿no? Entonces, sí, hay un choque muy fuerte, muy fuerte con estas generaciones. Creo que he aprendido con ellos mucho. Yo los juzgaba muy duro. La verdad es que yo al principio
pues este warriorness mío, fuego, ¿no? No me rompo, puta, verme roto es lo más extraño del mundo. Y sí, de repente llegan conmigo con unas cosas que digo, tu mundo se acaba por eso, de verdad. O sea, ¿de verdad estás llorando por eso? Sí, me crashaba la Matrix y me daba algo, ¿no? Y he aprendido a liderarlos, he aprendido a entenderlos, ¿no? Ahora sí que el bendito hábito 5 de los 7 hábitos de Stephen Covey, ¿no? Comprender para ser comprendido me ha ayudado muchísimo. Meterle epogé también de la filosofía griega, de la fenomenología de Husserl, ¿no? Epogé, suspensión de juicio, me ha ayudado a entenderlos porque al principio me frustraba mucho, me enojaba mucho, decía, no puede ser posible. Y le he metido mucho epogé, le he metido mucho estudio, le he metido mucho comprender para ser comprendido, para poder entenderlos mejor y liderarlos mejor. Sí ha sido un gran reto, ha sido un gran reto. Creo que ha ayudado a varios de ellos a sacarlos. Ellos me han ayudado, hemos encontrado esos puntos medios, ¿no? Creo que tienen cosas muy valiosas que aportar. Te digo, este tema de llevar la diversión al siguiente nivel para trabajar, creo que nos hace más productivos, hace un ambiente más padre. Pienso que es como una simbiosis que nos van enseñando, y algo que se me hace bien interesante, que es ahorita está muy de moda el liderazgo tribal. Precisamente a raíz del COVID, que se hizo toda esta parte de los nómadas digitales. Y entonces se toma la terminología de aquellas culturas, de aquellas tribus, ¿sí? Cuando no tenemos todo un concepto de lo que era, pues tal vez el tener los libros, una comunicación a nivel global, cómo se va pensando en la tribu como unión, como en beneficio. Y ahí es donde chocamos, porque ahora las generaciones de ahora pues no te están queriendo comprar una casa, ¿no? Un carro, o no están haciendo como planes a largo tiempo. ¿Por qué? Porque lógicamente se ha extendido más la vida. Claro. Y lo que más quieres es disfrutar tu vida. Entonces es, ¿cómo me subo a tu proyecto de vida? ¿Qué es lo que tú a mí como propósito de vida me vas a dar? No me interesa tanto la parte económica, me interesa subirme a tu sueño. O sea, parte de mi sueño, de mi propósito, porque a lo mejor no estoy contigo más de 3, 4 años, pero yo lo quiero disfrutar. Y ahí justo es donde nace este tema de liderazgo de alto impacto, nace en la pandemia, poco antes de entrar a Octopus, justo por lo que acabas de decir, justo por este tema de cómo ayudamos a las nuevas generaciones a desarrollar la mejor versión de sí mismos, cuando además ya no tenemos en la compañía las antigüedades. O sea, antes entrabas, echabas 10, 15, 20, te retirabas en la empresa, hacías una carrera, ¿no? O sea, tu gente en la empresa se volvían familia, ¿no? O sea, el jefe era el compadre porque pues 20 años trabajando juntos, ¿no? Y que sea el padrino del niño y en el colección de cosas. Más allá de si era bueno o malo, no voy a entrar a juzgar si era bueno o malo o si ahora es bueno o malo porque no tienen. Una realidad es la que acabas de decir. La gente ya no va a estar en tu empresa 10, 20, 30 años. ¿Cómo podemos ayudarlos para que cuando se vayan más preparados, una mejor versión de sí mismos? Y así es como es el sueño del que materializa liderazgo de alto impacto, porque lo que buscamos en liderazgo de alto impacto es cambiar vidas, transformar vidas. ¿Y cómo? Desde adentro. No hay manera de hacerlo desde afuera, ¿no? Entonces es agarrar al ser humano y darle este proceso de ayudarlo a sanar, a ser más resiliente, a entender que en el mundo de afuera, digo, qué padre que hoy se cuiden tanto las emociones. Al mundo real no le importa un caramba, ¿no? O sea, fuera de las redes sociales donde se cuidan los temas políticos, porque si no te banean la cuenta, en la calle les vale un carambas, en el mundo laboral les vale un carambas. Tú tienes que ver por ti, ¿no? Deja de creer sueños, deja de creer que el universo conspira a favor de ti, deja de creer en el secreto. Si te pones a meditar sobre $1 millón en tu jardín, va a llegar. That's not gonna happen, ¿no? Entonces, ¿cómo los ayudamos? Si no voy a tener 10 años con la persona y nada más voy a tener 6 meses, 1 año, ¿cómo puedo impactar en él de manera que despierte esa flama? Y bueno, ya será responsabilidad de él apagarla o continuarla y crecerla, ¿no? Y ahí viene el ejemplo, es decir, voy a ser su maestro, voy a ser su mentor, que se puede parecer, pero no es igual. Porque el mentor realmente se preocupa porque la persona avance. Correcto. Y se pone a ver el nivel de inteligencia que tiene la persona, porque en realidad a veces pensamos es que no es tan inteligente para esto y esto y esto. Espérame, hay diferentes tipos de inteligencia. Tal cual. La labor como mentor es saber
¿cómo yo puedo desarrollar las habilidades de esta persona adecuadamente sin que en el camino lo quiebre o lo frustre? Sí, sin romperlo. Sin romperlo, que ese es el proceso. Cuando habrá que romperlo, porque hay que romper creencias y sea necesario, adelante. Sí, pero tienes que tener la capacidad de reconstruir. Yo siempre se lo he dicho a un amigo que también da mentorías. Le he dicho, nunca rompas algo que no puedes reparar. No somos psicólogos. No rompas algo que no puedas reparar, ¿no? Entonces tienes que tener muy claro la línea como mentor de dónde estás tú y dónde está el terapeuta o el psicólogo o el psiquiatra, según la persona. Y tal cual, lo peor que puedes hacer es juzgar la inteligencia de tu mentorí con base en tus creencias. Hay muchos tipos de inteligencia y cada persona tiene sus habilidades. Cada persona tiene sus virtudes, sus fortalezas y todos, absolutamente todos, tenemos esqueletos en el closet, tenemos debilidades, demonios contra los que combatimos, miedos, traumas, todos, absolutamente todos, ¿no? Entonces hay que enfrentarlos. Y ha cambiado definitivamente el tema de la mentoría. Me gusta llamar más la parte de la mentoría, porque hoy por hoy, desafortunadamente, te encuentras un montón de coach de vida que tomaron un curso de un fin de semana, no tienen a veces ni su vida bien llevada y ya andan dando coach, ¿no? Cuando realmente creo que cada uno de nosotros es muy responsable de lo que está haciendo, como tú lo mencionas. El hecho de que yo me siente a visualizar es muy bueno, que hoy por hoy el cerebro no sabe qué es real o qué es mentira, y si tú le metes caña, pero a eso le pones acción, haces un plan, haces objetivos claros, lógicamente vas a tener mucho mayores posibilidades que lo logres. Si a lo mejor yo a mi edad quiero estar corriendo con chamacos de 20, pues a lo mejor no va a ser posible que me vuelva el campeón de fútbol, ¿verdad? Pero si corro con a lo mejor personas de mi edad o más o mayores, pues voy a aumentar mis posibilidades. Por supuesto. Y esa es la parte importante donde yo no me autoengañe y sea muy sincero conmigo de qué es lo que quiero lograr. Todo esto que te ha llevado desde aquel muchacho que tenía aquellas fiestas glamorosas en su casa hasta este emprendedor que no dormía por lograr su objetivo, y ese hombre ya de 40 años que se quiso ir a meter este reto tan grande, hizo que tú hicieras tu propia metodología para hacer lo de liderazgo de alto impacto, como algo que para ti es un regresar al entorno, a la sociedad, de una manera muy orgánica, lo que tú has aprendido transmitiendo desde tu propia experiencia, de todos tus conocimientos. ¿Y tú cómo verías a esas personas que están entrando en su proceso del 1 al 100? ¿Qué tanto? Lógicamente cada persona es diferente, pero el que está consciente de entrar a una metodología es porque está con la apertura mínimo inicial de querer transformar algo en su vida. ¿Qué tanto tú crees que esa persona pueda lograr, dependiendo lógicamente de sus ganas, de su trabajo? ¿Qué tanto puede impactar? Mira, si de los templarios, ¿no? Where there's will, there's a way, ¿no? Donde hay voluntad, hay un camino, siempre. Yo creo que el 100% de las personas pueden transformar, pueden sacar la mejor versión de sí mismos. Liderazgo a alto impacto son 7 retos, una metodología que hemos creado con algunos años de experiencia. Muy bonito, muy retador, pero no es el único camino, ¿no? Está Men of War, hay cualquier cantidad de mentores, coaches. Tristemente, como bien dices, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque charlatanes hay cualquier cantidad de charlatanes allá afuera, ¿no? Como dices, estos coaches ontológicos y ni siquiera saben qué es la ontología y no saben diferenciar entre lo ontológico y lo óntico, pero bueno. Dicho eso, respondiendo a tu pregunta, para no darle más vueltas, yo creo que todos tienen la capacidad siempre y cuando tengan la fuerza de voluntad, o sea, las ganas de verdad de cambiar, que no entren por un cambio superficial, porque si no me los divorcian, porque están aburridos, porque el compadre le dijo que está bien padre. O sea, que de verdad quieran transformar su vida. 1. 2. Ese gran deseo de transformar su vida los va a ayudar a tener la constancia que se necesita, porque no hay manera de hacer un cambio, no importa si tienes 20 años, 30, 40, 50, pero transformar tu vida, sacar una mejor versión de tú misma, cambiar el ethos de uno, la esencia, requiere constancia.
No importa a qué programa vayas, el más chingón de la historia, con el coach más pistola de la historia y cuánto leas, no va a suceder en una semana ni en un mes. Es un tema de constancia, porque te caes, porque regresas, porque destruir tus hábitos, tus malos hábitos, toma mucho tiempo. Construir hábitos positivos toma mucho tiempo. No es eso. Si lo repites 21 días, se convierte en un hábito. Bullshit. No es cierto. Te toma 1 o 2 años construir verdaderamente el hábito. Y 3, paciencia. Es el elemento clave que tienes que tener, la paciencia para poder tener la constancia. Hay un libro fantástico que les recomiendo que se llama El efecto compuesto de Darren Hardy, The Compound Effect. Y justo ahí puedes ver sobre la paciencia. Si no tienes las grandes cosas, la Capilla Sixtina no se construyó en 3 días, Roma no se construyó en 3 días, ninguna filosofía se hizo en media hora preguntándole a ChatGPT 2 cosas, nadie musculoso se hizo ese cuerpo haciendo abdominales el fin de semana. O sea, las cosas toman tiempo. Si tú tienes 3 cosas, lo vas a lograr. Sí, el valor de los pasos pequeños que te van a llegar a lo grande, que es el efecto compuesto, que vas poco a poco sumando, dándole hasta que todo hace un componente mucho mayor de lo que te esperabas. Tal cual. Sí, y siempre lo he dicho, la constancia, la voluntad supera la inteligencia y el talento por mucho. Tal cual. La constancia, qué buenas frases. La constancia y la voluntad superan al talento por mucho. Tal cual. No importa qué tan talentoso seas. Ahora, ¿y tu programa es aplicable para cualquier edad? Sí. Estamos enfocados en gente pues mayor a los 25 años y ya de ahí para arriba la edad que quieras. Si precisamente antes de los 25, 28 años ni tienes la paciencia, te quieres comer el mundo a puños, todo lo quieres peladito en la boca y rapidito, todavía no tienes los motivos por los cuales buscar una mejor versión de ti mismo, crees sinceramente que ya lo eres, y normalmente a esa edad no eres constante con nada, ¿no? Entonces, sí buscamos gente mayor a los 25, 28 años para que puedan tener esas 3 cosas necesarias. De ahí en fuera, es para cualquiera. Hombre, mujer. Hombre, mujer, empresario. Básicamente es un tema de mentalidad. Tal cual. Trabajar mucho la mentalidad, ¿sí? Entrenar la mente para que de ahí tú escojas tu mentalidad y puedes lo que te va a sacar adelante. Correcto. No es tanto un tema de corporal, de que pongas en esfuerzo como lo que tú viviste. Es un tema más, no tan vivencial o, te digo, con persona físicamente, sino esto cómo lo trabajas. Si yo estuviera en otro país, ¿cómo lo puedo trabajar? Totalmente lo podemos hacer en un Zoom, ¿no? Te doy toda la metodología, te doy los retos, tú tienes que hacer los retos en tu vida personal. Nosotros creemos en que el ser humano tiene 6 dimensiones, ¿no? Financiero y profesional, académico, educativo, espiritual y filosófico, social y cultural, familia y hogar, salud y físico, ¿no? Son las 6 dimensiones en las que tenemos el ser humano. La metodología abarca las 6 dimensiones. Tú planeas, o sea, nosotros no te vamos a decir ni en qué creer, ni a qué creerle, ni qué comer, ni qué ejercicio hacer. Tú lo eliges, tú vas a elegir eso. Lo que sí te decimos y te guiamos es que ataques y atiendas cada una de las 6 dimensiones y te vamos a dar retos que te vayan subiendo de nivel en cada una de ellas, hacia donde tú te quieras ir. Y esto es dosificado con ejercicios, con... Correcto, tenemos un programa de 48 sesiones. En las 48 sesiones se ven los 7 retos. Cada reto tiene una cantidad de sesiones. Hay retos que son 3 sesiones, hay retos que son 7 sesiones. Podemos ir a la velocidad de la persona, pero sí, en nuestra experiencia son 48 sesiones lo que se necesitan para cruzar los 7 retos. Esos 48 sesiones tengo quien se las avienta en un año, ¿no? Y semanalmente, y tengo quien se la avienta en 3. Y la gente que esté interesada, ¿en qué redes te puede encontrar? En Instagram estoy como Jorge Ferrer Castellanos. También en Instagram ya lo acabamos de lanzar. La verdad es que no teníamos redes. Está Liderazgo de Alto Impacto. Y
prácticamente nada más. En Instagram es donde estamos más presentes. O sea, este proyecto es muy fresco todavía. Sí, o sea, la metodología tiene años. Llevamos probándola internamente en nuestras empresas muchos años. El proyecto de sacarlo al mercado nace en la pandemia, 2020 más o menos. En 2020 fue cuando decidimos sacarlo al mercado. Pero realmente este año, 2024, es cuando escribí el libro. Que se llama 7 retos de liderazgo alto impacto. Que está por salir. Ya lo tiene la editorial. Yo creo que en marzo ya lo van a encontrar en Amazon, en EPUB, para Kindle y físico y como lo quieran, ya lo van a tener. Yo creo que para marzo del siguiente año. Este año fue que creamos la metodología justamente por 2 empresarios muy importantes que les gustaba mi filosofía y que informalmente me pedían y de repente me dijeron, necesito un programa para mi equipo ejecutivo, necesitan transformarse, sacar la mejor versión de sí mismo y quiero que lo hagas tú. Y pues nos vimos forzados a ya estructurarlo, darle orden y vamos a iniciar la comercialización del programa ya a nivel pues ya nacional o a nivel LATAM. Pues yo creo que en enero. O sea, la persona que tome este tipo de metodología la va a poder implementar tanto en el nivel personal y a los que tengan equipos de trabajo. Correcto. Y hasta puede ser nivel familiar. Correcto. Totalmente. Es aplicable, por lo que me estás diciendo, sí, que ya la han pasado la han probado en diferentes equipos. De hecho, tenemos el programa individual, ¿no? La mentoría 1 a 1, virtual o presencial. Y tenemos el mismo programa, pero grupal, donde la mentoría es grupal, ¿no? Entonces, donde metemos a tu equipo de trabajo y trabajamos las mismas sesiones. Obviamente hay unas adecuaciones donde se trabajan de manera grupal y eso también, no voy a decir que es mejor porque depende qué estés buscando, pero trae otros beneficios como es la unión de tu equipo, el team building, el que se comprendan a un nivel mucho más profundo, lo cual hace relaciones más efectivas dentro de tu compañía, mejora la comunicación, se vuelven un spot donde tienen la oportunidad de hablar temas que no tendrían por qué hablar en otros lados, se comprenden mejor, se compenetran mejor, se gesta un poquito de este ambiente de los guerreros, de esta hermandad de los guerreros, sin llegar a un Men of War, sin llegar a realmente soldados, ¿no? Porque pues, al final no van a sufrir juntos. Pero sí llegan a temas muy profundos y eso los une, los hermana, los hace comprenderse mejor, lo cual hace que trabajen mejor juntos. Creo que lo que está muy interesante esta metodología es que une estos códigos de lealtad, de hermandad, de fraternidad, de ir hacia adelante junto con una manera sencilla de comprender la filosofía, porque desafortunadamente muchos escuchamos filosofía y se nos hacen conceptos muy rebuscados, sí, que en realidad son las formas en las que escribían anteriormente. Tal cual. Pero cuando tú encuentras la parte profunda, la carnita de ese mensaje, te cambia la vida. Totalmente. Pero de una manera impresionante, te lo digo porque yo en realidad no era tan afecto a la filosofía, lo empecé a leer hace algunos años y me encantó de una manera como no tienes una idea. Y sí te transforma la perspectiva de ver las cosas. Sí, la cosmovisión que tienes de muchas cosas leyendo filosofía. Entonces, la gente que se meta a esta metodología, pues va a tener este código que se me hace muy interesante, este código guerrero, con esta filosofía profunda y que finalmente lo que buscamos es una transformación mental, porque traemos arrastrando una de vicios y una de hábitos malos y todo. ¿Cómo rompo ese esquema? ¿Cómo rompo esto que me está deteniendo? Pues por medio de una mentalidad. Tal cual. ¿Qué más que pueda hacer con una mentalidad sí un tanto disciplinada, como puede ser una institución, como un ejército? Tú tal vez no estás diciendo, bueno, no es de que te vaya a militarizar, no, pero sí es necesario que nuestra mente a veces la tengamos súper militarizada, súper comprometida, porque más ahora, ¿no? Tantito se nos divaga, se nos va. Tal cual. Jorge, pues muy interesante la plática del día de hoy. Te agradezco muchísimo el haber estado conmigo en Mentes en Transición. Me queda claro que tu mente ha transicionado mucho. Y eso es lo que queremos en Mentes en Transición, una historia que nos acompañe en altibajos de la vida. ¿Y qué es lo que tú te gustaría transmitirle a la gente de Mentes en Transición que hoy nos estás acompañando? Bueno, desde tu experiencia. Primero que nada, Tony, muchísimas gracias nuevamente por invitarme a tu programa. Muy interesante, una plática muy a gusto. Conocer gente como tú siempre es un placer.
siempre ayuda a transicionar la mente y a enriquecerla. Yo el mensaje que quisiera darles, vayan conmigo, con Tony, con quien quieran allá afuera. Hay muchas personas que estamos buscando ayudar a despertar conciencias, a sacar las mejores versiones de las personas que lideramos o mentoreamos, que estamos buscando ayudar a la gente a transicionar sus mentes, a evolucionar, a mejorar su ethos. Lo único que no se vale es quedarse quietos. Lo único que no se vale es quedarse donde están. Lo único que no se vale es quejarse sin tomar acción. Mientras estés tomando acción, la claridad está en la acción. Sigan para adelante, sigan leyendo, sigan buscando, tomen terapia, vayan a coaching, vayan a mentorías, pero asegúrense de que todos los días su mente evoluciona, que están transicionando su mente. Ese era mi mensaje. No paren nunca de crecer. Y la gran puerta que se nos abre es el conocimiento. Y ahorita estamos en la época que el conocimiento lo tienes a donde quieras. Además de ti depende escoger a los mentores, escoger los libros adecuados, dónde estás invirtiendo ese tiempo. El tiempo lo tenemos todos igualito, pero en dónde lo inviertes. Sí, por supuesto. Y esa es la parte que ahora creo que a todos nos está costando trabajo. Muchísimas gracias, Jorge. El gusto mío. Estamos pendientes para otra plática que nos echaremos en un podcast de filosofía más adelante. Me encanta la idea. Pero ligerita, fácil para todos, conceptos. Nada denso, nada denso. Algo. ¿Cómo? Es más, filosofía aplicada a la vida diaria. Es correcto, sin tanto rollo, para siempre que vea la gente el saborcito tan rico que es conocer a veces en palabras de aquellos grandes hombres, como parece que están viviendo ahorita, los momentos de ahorita. Sí. Es totalmente increíble cómo después de tantos años seguimos teniendo la misma naturaleza o la misma inclinación al comportamiento. Tal cual. Sí. Muchísimas gracias y gracias a toda la comunidad de Mentes en Transición.